Bienvenidos una vez más a la Cueva del Lobo. Yo soy Eric Montoya y hoy tengo a otro amigo que fue médico. Bueno, estudió médico. Un año y medio. Un año y medio de médico, es nutriólogo. Aunque no parezca, pero sí. ¿Qué más? Fue seminarista. Trabajé en el Gabacho. Trabajó en el Gabacho. ¿Cómo no? Yo fui el mojado, que fui con mi caja al Gabacho. Sí, es cierto. No. Y fui panadero de Costco. ¿También fuiste panadero de Costco? Claro. Sí, yo fui panadero de Costco. Gracias a eso me salieron hernias, que no me he operado, pero tengo hernias gracias a Costco. Pues ya ven, esto todo un personaje. Ahorita vamos a escuchar algunas de las historias que trae. Porque hay unas muy buenas, hay unas muy interesantes. Sí. Él es hermano de Alejandra Almanza, que ha estado con nosotros. Y los dos han compartido en la preparación. Bueno, no compartido, pero los dos coinciden en... ¿Cómo se puede decir? Los dos han vivido el proceso de dedicarse a la religión, se puede decir, de prepararse en la religión. Prepararnos, sí. Entonces, con ustedes en la Cueva del Lobo, en el episodio no sé cuántos van ya, el señor Carlos Almanza. Para acá no nos pidan autógrafos, estamos listos. Oye, más inventado y más alucinado que he tenido, yo creo. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, ya estoy listo para platicar todo el detrás de todas mis 40,000 historias, facetas de mi vida. No, pues ahorita me contaste una muy buena, güey. Productora. Oye, es que porque siempre me pasan tragedias a mí. O sea, ya necesito darme una limpia. No, es por distraído y por descuidado. O sea, porque... Vamos a llamarle así. Porque me vale luego un poquito, pero un poquito nada más. De repente. Ay, aparte también trabajamos juntos. Ah, sí, era el empleado del mes. Era el empleado ejemplar del mes. Había dos, y uno era yo y el otro era él. Entonces... Ajá, era yo. Entonces, que ahí también una historia muy buena. Ah, sí. No, que una tragedia que nos pasó. Una pequeñita ya no me acordaba esa historia. O sea, pero esa es otra. Ni me pasó por la mente esa historia. Es otra historia, pero ese es otro capítulo. Pero bueno, si hay chance ahorita la soltamos. Pero era el empleado del mes. Era el empleado del mes. Sí, a lo mejor no con nosotros, con el otro de trabajo que a la par hizo, ¿verdad? Pero ahorita a ver si hay chance, pues les platicamos. Pero bueno, vamos a empezar. Empezamos. ¿Por dónde quieres empezar? Pues mira, yo creo que antes de hablar del proceso de salida, es muy importante hablar lo que fue o el inicio o el acercamiento de todo el proceso del seminario. Okay. Fui seminarista, aquí donde me ven. Así como lo ven. Ahí donde luego decían que entendían por qué me habían corrido. A mí jamás me corrieron. Que no van a decir. Fui seminarista. Yo entregué, como decían mis compañeros cuando estábamos allá adentro, yo entregué mis huesitos y mi carne a Dios. Después me salí, pero pues yo estaba ahí. Pero fue una etapa, para poder entender una salida tienes que entender el proceso de entrada y el proceso que se vive ahí dentro. Claro. Yo entré a los 18 años, o sea, era un huerco, pero para esto yo viví una vida de iglesia desde muy pequeño. Vengo de una familia católica tradicional, panista y todo lo que decimos, ¿verdad? La foto familiar en la sala de mi casa no falta. El cliché de esa familia, claro, la familia de Carlos. Era la mía, ¿no? Entonces, era muy interesante el por qué, porque desde los 7 años fui monaguillo, sí. O sea, yo corrí y crecí. Y eras el como director o el que dirigía. Claro, yo era el coordinador de monaguillos, exactamente, ¿no? Siempre le gustó el mitote, güey. Sí. Oye, sí es cierto. Sí. No, y de niño era más, o sea, de niño era el niño histriónico en la escuela. Yo siempre estaba en el taller de teatro, yo llevaba una clase de teatro y era la única que sacaba 10, ¿no? Entonces, y 10 exentado, ¿no? Entonces, pues yo era el niño histriónico que salía en el festival del 10 de mayo, que salía en los festivales del kinder y aparte mi mamá maestra siempre me ponía. O sea, entonces pues era así como que, ¿quién va a salir de Miguel Hidalgo? Pues era yo, ¿no? Y tengo mi peluca así pelona. No, tengo mi peluca pelona y mi mamá me hacía con una malla pintada así y yo tengo mis fotos ahí dando el grito del 15 de septiembre. Aunque te burles, pero sí. No, sí te creo. Y pues fui muy histriónico siempre, ¿no? Y a los 16 años pasó una situación complicada en mí que yo creo que me hizo apagar un poquito la luz en mí y apagar esa chispa, porque te digo, siempre fui muy histriónico y me valía. Entonces me empieza a hacer orillarme
a empezar a buscar un refugio, a esconderme. Ok, ¿te refieres a que a los 16 esa situación empezó como a quitarte esa... Esa como chispa, ajá, ok, ese histrionismo ya. que tenía, porque al final de cuentas, digo, psicólogos me han visto y todo, y he tenido terapia, porque sí he ido a terapia, Así dicen, como lo ven. ahí donde me ven loco, yo sí he ido a terapia, y dicen de que es que eres muy histriónico, o sea, como que mi histrionismo está todavía muy oculto a partir de esa situación. Entonces, yo busco un refugio donde esconderme y todo. No culpo, pero sí fue como que yo dije, bueno, estaba muy acercado a Dios, a la iglesia. Yo dije, pues lo mío es entregarle mi vida a Dios. Entonces yo me fui a entregar mi vida por completo. A los 18 años entro, y aparte mi entrada al seminario es una entrada triunfal. ¿Por qué? Ah, sí. Porque el niño de los 7 años, que a los 18 años se va a ir al seminario, que toda la parroquia conocía, en ese tiempo el que era el encargado, el párroco de la iglesia donde yo iba, era el hermano del rector del seminario. Entonces decía de que el muchacho de toda la vida en la iglesia, que El es director de hijo, Monaguillos, que exactamente, es... que viene de parte del padre, que es el hermano del rector, a mí casi que me hacen papa. O sea, yo así, póngame ya yo voy a entrar a Eras conclave. el Messi del seminario. Claro, o sea, sí, entonces aparte era, yo llegué chavito bien, porque pues sí había compañeros que pues traían el barrio y todo, entonces Ah, porque chavito bien. aparte era fresón, ¿eh? Era fresón en Sí, aparte, o carrilla. sea, Eso sí se le ve todavía. no, ya no tanto, ya tengo más barrio, pero en ese tiempo, o sea, el chavito que había sido graduado del TEC de Monterrey, colegios toda su vida, chavito bien que llega al seminario, o sea, era así como que, wow, ¿no? Ajá. Pero algo que yo viví y que siempre voy a estar agradecido, la experiencia del seminario fue la más divertida que tuve. Fue una experiencia que despertó en mí ese niño que habían apagado. No culpo a nadie, yo no sé por qué, pero yo era como un señorcito de niño, o sea, a mí hasta me vestían como señor, de que siempre mis camisas peinan, sí, me peino como Benito Juárez, pero mal lambido en ese momento de niño. El niño que tú dejabas sentadito y ahí estaba, el niño que a los 7 años, un niño que te iba a estar hablando de temas como aborto, ese tipo de cosas. Ajá. O sea, yo tenía 11 años y hablando, o sea, ya tenía pláticas más de adulto. eh, pero o sea, llegué al seminario y digo, mis compañeros eran de barrio. Entonces me hicieron sacar el barrio y sacar esa infancia que no tuve, ¿sí? ¿Y por qué? Porque, ojo, algo que yo sí pensé, yo decía de que, ay, el seminario te van a tener de que rezando todo el día, Padre Nuestro, todo en silencio así, y déjenme decirles que no. Que fue algo de lo que dijo Ale también el Sí, video pasado, de que la gente piensa no. que dedicarse a la vida religiosa es más rezar. Sí, o sea, yo pensé, dije yo de que, güey, yo no me sé la Biblia, o sea, yo así como que ahí me tienes días antes de que cuántos libros son en la Biblia, oye, ¿cómo van? Oye, esto, Estudiando. o sea, porque yo dije, pues claro, a eso voy, ¿no? Claro que llego, sí rezábamos, sí orábamos, pero, pero una convivencia de una persona normal. Tan normal que tengo muchas experiencias y recuerdos. Quebramos una cama. O sea, le quitamos una tabla a una cama y la quebramos. Quemamos una colcha por estar. Pero es No, que fue jugando y pues así, bueno, es que había un compañero que dormía mucho. Dieguito, le mando un saludo, le decíamos la vaca, porque le hacía como vaca, entonces para nosotros era vaca. Y la aparte se la vaca. pasaba dormido, ¿no? Que después supimos si hizo papá y entre nosotros los que nos volvíamos a ver Ya en cuando se algún había salido evento. del Sí, seminario, sí, sí, o ¿verdad? sea, sí, claro, se salió, se casó y tiene su hijo. Y mis compañeros decían de que, güey, ya tienes su becerrito, o sea, pues la Ah, vaca tiene su sí, sí, sí. becerrito y todo. Eh, Quebramos la cama. Y Diego se la pasaba dormido, entonces me acuerdo una vez, lo enredamos en las cobijas y lo que hicimos fue con un desodorante y el encendedor, pues le echamos el flamazo y se quemó la colcha, ¿verdad? Claro que lo que hicimos fue la cambiamos de cama porque en los primeros años del seminario, bueno, en mis tiempos, y ahorita ya no sé cómo sea, era un cuarto comunitario. Ok. Entonces todos, era así la galera larga y todas las camas, una cama, una cama, una cama, una cama. ¿Cuántos había en ese En entonces? ese tiempo de mi generación éramos veintitantos, entre, se le llamaba el propedéutico y preparatoria, propedéutico es el primer año, y éramos de prope, éramos 12, si no me acuerdo. Por ahí tengo una foto, pero la verdad ni me acuerdo. Ujú. Pero sí recuerdo todas las caras de mis compañeros.
Entonces, y recuerdo sus nombres y las experiencias que teníamos, ¿no? Entonces quemamos eso, nos agarramos almohadazos, a la tabla que le quitamos a la cama le dibujamos y pusimos que era tablón, entonces, o sea, hacíamos una... Y una que me pasó a mí, yo jugaba mucho con un compañero que se llamaba Paco y yo lo molestaba, o sea, molestar de que jugando. Entonces una vez me correteó por toda la casa y a mí se me ocurrió brincar de cama en cama. Pero donde yo brinco una cama yo ya no la veo, no calculo el espacio. Entonces yo me voy de cabeza, yo me pegué en la cabeza, o sea, tanto que abajo dormían los de prepa y se escucha el golpe y todo el mundo subió, yo tirado en el piso con toda la cabeza, ese día no me dejaron dormir porque me dijeron de que, güey, si te duermes, o sea, te mueres. Te mueres, ajá, entonces yo así como que no. Pero eso fue muy chistoso porque aparte donde yo me caigo, pasó que mi papá me acaba de regalar un reloj. Este, pues sí costaba, pero aparte deja tú, el costo económico para mí era como que, güey, mi papá me regaló un reloj. Entonces, donde yo caigo, el reloj se raspa. Entonces, lo primero, o sea, yo nunca me preocupé si me pegué o algo. Fue que el reloj, o sea, no le pasó nada al reloj. Y yo fue así de que no le pasó nada. Entonces, fueron experiencias, te digo, yo el ir con la gente, hicieron sacar mi barrio, me hicieron jugar fútbol. Pero también en esas ideas ocurrentes, y yo creo que mi grupo, mi generación era muy ocurrente y no nos dejábamos de nada. Nos ponían a... Los martes y jueves tocaban días de trabajo en lugar de hacer deporte. El día de trabajo era hacer cuestiones rudas. Y hacíamos cuestiones rudas. Agarraba pala, aunque no lo crean. Agarraba asadón y todo eso. Entonces me acuerdo que estábamos con el pico haciendo agujeros. Porque pues a mí me tocó ser la primera generación de esa nueva casa. Y no tenía árboles. Entonces dijimos de que... Pues nos dicen los padres, vamos a plantar árboles. O sea, cuando tú entraste es cuando se estaba inaugurando el seminario mayor de allá. El menor, el nuevo. Sí, ajá. Que también hubo ahí toda una controversia conmigo. Es que siempre he sido controversia y polémica. O sea, pero ¿también fuiste al seminario menor? Sí, a mí me tocó ser el último preseminario del seminario menor antiguo. La casa donde espantaban, donde se parecía la monja sin cabeza masticando chicle. Que eso siempre no la contaban. La monja sin cabeza masticando chicle. Así no la platicaban. Una casa que fue muchos años donde había túneles, que esos túneles se conectan a lo que es catedral. La casa antigua que vive la guerra cristera, este seminario, y me toca ser la primera generación de la nueva casa. De la nueva. O sea, a mí me toca eso, ¿no? Que hay una controversia conmigo cuando yo llego, al menos, digo, nunca me quedo callado. Y ahí va. O sea, el lioso político, mira, ahí vamos, ¿no? Entonces, nos toca hacer de que dicen los padres, vamos a plantar árboles para que crezcan, para que estos y esos árboles que en el seminario de Saltillo, me tocó plantarlos, los del nuevo seminario, no los del seminario menor. Ah, okay. Entonces yo me acuerdo que estamos con el pico y eran puras piedras. Y yo de que, güey, me están saliendo ampollas. O sea, así que ampollas ya no puedo, o sea, ya no puedo. 2 picos y yo ya no puedo. Entonces me acuerdo que en ese momento la empresa donde trabajaba mi papá estaba terminando en lo que era construir la cancha de fútbol rápido y traían maquinaria. Okay. Entonces les dije a mis compañeros, perfecto, ya no vamos a batallar. Vamos a meternos a recepción y le marco a mi papá, porque no nos dejaban el celular en ese momento. Le marcó a mi papá que nos consiga una máquina para que nos haga los pozos. Güey, era Javi Noble, güey. Y pum, idea brillante. Entonces yo dije que, güey, sí, todos de que sí, güey, para que no nos tengan en el sol. Y yo, perfecto. Entonces nos metimos. En ese tiempo había un compañero que en el seminario se le llamaba el Bedel, que era el encargado, como que el jefe de grupo. Le dije, bueno, tú consigue el teléfono y yo me meto, ¿no? No, sí, ya, lo conseguimos. Le hablé a mi papá y yo, papá, es que necesitamos que hacer pozos, ¿no? Y yo no voy a andar, mi papá es ingeniero civil. Yo, papá, conseguí una máquina para hacer pozos porque sea, yo no quiero andar haciendo talacha. Sí, no, y aparte déjame, o sea, para mi papá el hijo se le fue al seminario, para mi papá fue de que, wow, ¿no? O sea, fue la gran sí, claro. Obra de su vida, ¿sabes? O sea, la gran bendición y todo. Y claro, porque mi hijo va a andar haciendo pozos, ahorita te mando la máquina, ¿no? Y entonces el señor con la máquina llegó al día siguiente. Y el padre se molestó tanto y sí nos regañó. Pero yo, padre, conseguimos pozos gratis. O sea, 40 pozos para 40 árboles. No cualquiera se los consigue. Y yo, ¿gracias a quién? Por a mí, o sea. Entonces, ahí nos tienes ahora solamente metiendo arbolitos y tierra. Ya era más sencillo, ¿no? Que estar haciendo con pico 40 pozos. Entonces, era muy ocurrente. Si queríamos ir a algún lado. Ah, también una vez... Güey, yo me estaba enseñando a manejar, o sea, yo cumplí los 18 en enero, mi papá me manda cursos de manejo, porque cuando yo ya estaba empezando a que me iba a ir al seminario, entonces mi papá dijo,
si se ocupa que manejes, necesito que aprendas. Mi papá me manda un curso como en abril, mayo. Mi vida había agarrado una camioneta. Más que las de mi papá, pero pues era así como que, güey, pues son nuevas de agencia y pues es distinto. Yo sabía cómo estaban. Entonces me acuerdo que una vez dijeron mis compañeras, güey, vamos al cine. Le pedimos permiso al padre. Entonces yo digo, y en agosto estaba entrando al seminario. Yo no había practicado tanto la manejada, ¿no? Entonces dijeron mis compañeros de que, güey, ¿y quién es el que sabe manejar y tiene licencia? Almanza, ¿no? Entonces, güey, era una tornadito. Los eché a todos atrás, güey. A todos atrás. Y luego vi un chavo, se llamaba Fernandito. También, güey, aquí quemando a todo el mundo. Fernandito, pues estaba muy gordito. Y pues la camioneta iba súper pesada. Súper pesada. Pues mira, la camioneta se me... Te bajas, Fernandito. Se me mataba a cada cuadra. Y me le metí a alguien. Así de que íbamos. Y yo me le metí. Pues yo no le calculé. Me le metí. Casi los mato. Pero fuimos al cine y regresamos sanos y salvos. O sea, güey, es que era bien ocurrente. Era súper ocurrente. Entonces, digo, fueron experiencias que, digo, esas fueron las del menor. En el curso introductorio, que es el segundo año del menor, digo, pasa el segundo año, que es el curso introductorio. También era muy ocurrente. Me acuerdo que hicimos una campaña vocacional. Y era andar por todo Coahuila. Bueno, lo que es la diócesis de Saltillo, que es de Monclova o Campo a Saltillo. Entonces, me acuerdo también, en ese momento, yo le digo a mi papá, papá, vamos a hacer una campaña vocacional. Ahí va el otro, ¿no? Abriendo la boca. Vamos a hacer una campaña vocacional, préstame la camioneta. Y mi papá, que claro, o sea, es proclamar el reino de Dios. Llévese mejor la camioneta. La palabra Ocampo, ¿cómo no? Y me fui hasta Ocampo. O sea, de hecho, haz de cuenta que esa carretera está... Sí tenía no, licencia. Sí tenía licencia. Horrible esa carretera. Fue la primera vez que manejé con el rosario en la mano. Está horrible, horrible. Y más porque pasé por un tramo y me dice el padre de que, ay, aquí se mató tal padre. Y yo dije, ay, Dios bendito. O sea, ella me veía ahí volteada. Pues ahí vamos y yo de que, ¿qué onda? Entonces yo me acuerdo que yo llegué ese día por la camioneta y ahí andábamos en la campaña. Hice un gran amigo cuando llegó al curso introductorio, se llama Jaime. Uña y mugre para todos lados. Yo le decía a él se volvió mi hermano mayor. Era como que el que me calmaba tantito de que, güey, si te andas bien alucinado, pero bájate tantito, o sea, aterrízate, ¿no? Entonces, viene toda esta parte, ¿no? Claro que te digo, yo el primer año y el segundo año, pues yo me sentía como que, güey, casi papá. O sea, yo era, claro. Proclamando. Sí, o sea, yo me sentía casi papá porque el hecho de que yo llego el primer año, digo, chavito bien, se veía todo y todo, de que, güey, es que lo tiene todo. Lo tiene todo. Y el apostolado donde estaba el padre dice, ¿sabes qué? El apostolado era ir los sábados a una parroquia. Entonces el padre nos dice, ¿saben qué? Los quiero para que vengan en Semana Santa. Entonces ahí me dejan aquí, fue en Ramos, y me dejan ahí a mí en Ramos, a mí no me mandan a los ranchos, y el padre de que, güey, es que este muchacho lo tiene todo, ¿no? Entonces mi informe, claro que el padre dice es que sale súper bien. Pero en el segundo año, cuando yo llego al segundo año, viene misión de verano, que misión de verano era irte todas las vacaciones, julio, a una parroquia. Y en julio también, o sea, el padre, me acuerdo, es que era todo un caso. Yo llego con otro seminarista que era muchísimo mayor, él era de los últimos años, pero el chavo era muy cohibido, ya es padre, ¿no? El padre Ociel, Chatito, le decíamos nosotros en ese momento. Entonces Chatito era muy cohibido. Entonces, ¿quién era el que hacía? O no el que hacía todo, sino el más aventado era yo. Y yo de que, Chato, vamos a hacer esto. Y Chato de que no, es que nos va a regañar el padre. Tanto en eso que lo que hicimos en esa vez fue que el padre nos dejó una camioneta. Güey, pero era una Explorer viejita, como 90 y tantos. Pero la camioneta no bajaban los vidrios. O sea, lo único que bajaba, no me acuerdo si el del chofer o el del copiloto, pero bajaba de que 10, 15 centímetros. No tenía retrovisor la camioneta. Solamente veíamos pues, por los laterales. Los direccionales no le funcionaban. Lo que hacíamos era que sacábamos el celular con la lámpara, pues para decir para dónde íbamos a dar vuelta. Y la camioneta no servía el clima. Imagínate el calor de Monclova con esa camioneta. Y no le marcaba la gasolina. Entonces era así como que ingeniándolas que no nos va a dejar tirar la camioneta. Pero le decíamos Chato y yo la perrona. Decíamos Chato y yo de que hechos madres, de que vamos a la capilla, vamos a la despensa, o sea, digo, nunca me limité y el seminario me enseñó
a tener esa mente abierta o a ya no tener miedo, porque si algo puedo decir es que yo siempre fui un niño sobreprotegido o un niño protegido, que claro que cuando yo me salgo 18 años de mi casa, que era el seminario, que estar aquí en Saltillo y era estar en mi casa, pues para mí era, ya no estoy en mi casa, ¿sí? Entonces llegar a Monclova fue así de que, güey, ya me salí de mi casa, o sea, yo que ya soy independiente, vivo solo. 19 años y yo vivo sola, vivía en el seminario, pero yo me sentía el más independiente. Tanto así que, digo, paso la misión de verano, el padre me dice que es que eres muy bueno. Y traían una experiencia a los seminaristas pasados que no les había ido muy bien, que me habían hecho un poquito de desastre y todo. Entonces a nosotros nos tenían. Y el padre dice: no, es que ustedes son muy buenos. Entonces me dice: ¿sabes qué? Nos vemos en agosto para que empieces tu apostolado aquí. Y yo: no, padre, es que no se permite repetir. Dice: claro que sí. Yo no sé qué habló, yo no sé qué dijo, pero a mí me tenían en agosto en esa parroquia. Entonces me dice el padre que, te lo dije, tú eres un seminarista que eres un seminarista ejemplar, estás en el top 10 del seminario, claro que te tenemos que volver a tener aquí. O sea, me están diciendo a mí todo eso. Yo, claro, claro. O sea, ajá, o sea, soy el mismísimo papa. O sea, ¿en qué momento voy a entrar yo al conclave? ¿Cuándo me van a mandar a Roma? Sí, ¿cuándo me van a mandar a Roma? ¿Cuándo voy a entrar yo al conclave de que para que me elijan? O sea, ¿por qué? Porque todo el mundo dice que, güey, es que este vato tiene todas las cualidades. Entonces, y aparte yo siempre era de que camisita bien lavado, bien planchado, muy modosito. En ese tiempo estaba más delgado, o sea, toda la finta. Entonces... Pero desde antes de irte al seminario, güey, o sea... Sí, era pero tu personalidad en ese momento más. De siempre. Ajá. Y en ese momento más porque pues era... Güey, te tenías que vestir de vestir. Entonces era así como que andaba más de camisita. O sea, mis zapatitos siempre bien boleados y todo. Y algo que mi papá siempre me decía, una frase que me lo decía y a mí se me quedó muy grabada. Mi papá decía: aunque andes pobre, pero tus zapatos tienen que estar limpios. Entonces yo siempre, o sea, peinado, planchado, zapato limpio, o sea, todo. Entonces, claro que la gente me tomaba mucho a mí en serio, ¿no? Entonces me mandó, me acuerdo, en ese momento a una capilla, era un territorio que estaba muy alejado y era muy conflictiva la colonia. O sea, a mí me dio miedo, ¿sí? Me daba miedo incluso llegar y me acuerdo que yo tenía 2 pares de zapatos. O sea, tenía más zapatos, pero para el seminario, los negros que te pedían zapato negro en ese momento, yo tenía 2 pares. Bueno, los días que yo iba a esa colonia, yo me llevaba los que estaban más rotos. Porque decía que, güey, o sea, no me van a hacer algo. Y aparte, yo decía... Mi amigo el menos clasista. Aparte, yo en ese momento decía, para correr, pues corro más cómodo con los rotos que correr con los viejitos, o sea, con los nuevos. Ajá. Entonces yo decía que, güey, claro que sí, o sea... Y la gente de ahí me empezó a querer. Claro que al principio sí fue llegar y yo decía de que, ¿qué onda? O sea, porque la gente te ubica. Y era una colonia muy conflictiva, pero poco a poco me empezó a aceptar y me empezó a querer, me empezó a acercar. Prácticamente yo era el encargado del párroco de esa colonia. Y yo así que, por eso yo te digo, o sea, yo me sentía de que, claro, güey, ya canonícenme, ya pónganme ya soy papa a partir de qué año. O sea, el milagro. Sí, o sea, soy el que sucede a Francisco, o sea, claro, ¿por qué no? O sea, después de Francisco sigo yo, o sea, no debió haber sido León, debió haber sido yo. Obviamente, ¿no? Pero también en ese momento fue muy difícil. Fue muy complicado porque yo en esa colonia empecé a encontrar muchas cosas, ¿sí? Okay. Y ahí es donde empieza un poquito el parteaguas en empezar a tomar una decisión. ¿Por qué? Pero, perdón, cosas ¿en qué sentido? ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, una de las acciones que me mandó a hacer el padre me decía, bueno, vas a ir a dejar oración y vas a ir a echar agua bendita a las casas y a visitar a la gente, pues para empezar a crear la comunidad. Y era yo encontrarme con que la gente sí me abría la puerta, pero encontrabas un altar de la Santa Muerte. Encontrabas un altar de Pancho Villa. Encontrabas con que en la casa eran cajitas del Niño Fidencio. Encontrabas con que en la casa eran devotos de la Niña Aurorita. O sea, todo este tipo de cosas que se van un poquito más al mal, que no me voy a meter, que me dan mucho miedo. De ahí empecé a tener miedo y claro que existe la maldad y claro que sucede, pero ahí fue así como que el encontronazo. O sea, para mí, y es una experiencia que a mí nunca se me olvida, me hizo una familia, sí, claro, pásale, ve, echa el agua bendita, ¿no? Entonces, me dejaron pasar, subo al segundo piso de la casa y subiendo luego, yo empecé a sentirme muy raro.
¿no? O sea, yo decía, güey, sí es el calor, pero algo no me cuadra aquí. Y cuando voy subiendo, me encuentro con que era un altar de la Santa Muerte, de varios santos, tío Pancho Villa, no me acuerdo muy bien porque sí me sentí mareado, se me nubló la vista y solamente alcancé a ver que tenían unos trajes blancos. Hasta donde sé, creo que son cuestiones de lo del niño Fidencio, que para poder decir que el niño Fidencio pueda curar, tiene que introducirse, pero te tienes que vestir. La verdad, digo, es lo que conozco más o menos, pero me dio mucho miedo. Sí rocié el agua, bajé. Obviamente a la familia no le dije nada. Obviamente no los iba a excluir. Es muy complicado. Pero pues sí te sentías, ¿no? Entonces me empezaron eso en otra casa donde yo voy a bendecir. Era una pareja de lesbianas. Y las chicas querían la bendición. De hecho, cuando yo estoy haciendo la oración, a una de las chicas se le salen las lágrimas. Y yo así como que, pues, ¿qué hice? O sea, así como que pues, no pasa nada, ¿no? Cuando empiezo a rociar el agua, le pregunto si puedo pasar al cuarto, pues para rociar también un cuarto. Y me doy cuenta que en la habitación había una foto de una boda. Ajá. ¿Y la boda de quién crees que era? ¿De ellas dos? De ellas dos, exactamente. A mí no me habían dicho que era una pareja de lesbianas que no vivían. Okay. Pero las chicas, obviamente, digo, hablar de religión, hablar de una iglesia católica, pues las chavas ya se sentían excluidas. Claro. Entonces, pues yo así como que no, o sea, no soy una exclusión. No tenía una respuesta, tenía 19 años, casi 20, estaba Sí, por pues cumplir los 20, 19, 20 años. Digo, y a lo mejor todavía, pues, ¿cuál sería una respuesta concreta para eso? O sea, Sí, no no la tenemos. Pero pues al final de cuentas decía, ¿cómo las acerco, no? O sea, ¿cómo les digo de que no? Y yo les decía, pues vayan a misa, pero las chicas, no, es que no está bien. Y claro que salgo y las señoras de la casa de que, ¿por qué entraste ahí, mijo? Es la casa del demonio. Y yo de que, o sea, señora, no, son personas, son hijas de Dios que tenemos que aceptar. No, es que esa es casa, vive en pecado. Y yo así de que, o sea, no. Entonces, esas situaciones me empezaron a mí a hacer ruido en la cabeza de que yo decía, necesitamos que darle una respuesta a las personas. Necesitamos que dar una respuesta y hacer más inclusivos. Obviamente, como en todos lados va a tener pues sus maneras y todo, pero decía, no podemos alejarlos, ¿no? Que llegaran las parejas me tocaba luego que, es que quieren hablar con el padre, pero no está el padre. Entonces, ¿con quién iban a hablar? Con el seminarista. Y claro que el seminarista, pues ya era el mismo padre, pues yo me creía papa, pues claro que yo tenía que ir a hablar y darle una respuesta, ¿no? Pero que aparte, mucha gente piensa que el seminarista tiene la misma preparación del sacerdote. Exactamente. Y la carrera, bueno, la preparación de sacerdote es muy larga. Son 10 años. Son 10 años. Entonces, un chavo que tiene 2 años no va a tener ni o sea, no es por menospreciar, pero no tiene el conocimiento de 10 años más lo que tiene el sacerdote ya ejerciendo. Y aparte otra. El sacerdocio. Mucho conocimiento te lo da la experiencia. Entonces, un muchacho que no sabía ni qué onda, ¿cómo iba a responder a ese tipo de cosas? O sea, era muy complicado, ¿no? Que llegaran luego de que quiero hablar con alguien y pues ibas y hablabas, ¿qué pasó? Cuestiones de divorcio. Cuestiones de que golpeaba a la pareja. Cuestiones de que la mujer era golpeada por la pareja. Cuestiones de sexualidad. Cuestiones de que si estaba bien estaba bien o estaba mal el tener relaciones, pero no tenían hijos. O sea, cuestiones hasta qué punto, porque también me llevó una familia así de que hasta qué punto puede ser la cuestión de relaciones sexuales o la intimidad entre nosotros como pareja, como esposos, y que estamos casados por la iglesia católica, pero mi esposa, pues ella va mucho a misa y todo, y ella dice que no, que eso es del demonio, pero pues yo, o sea, entrar en ese tipo de dilemas fue lo que a mí me empezó a abrir la mente en yo decir, necesito mayor preparación, ¿sí? Y un chavito de 18, de 20 años, no la tiene. Entonces, claro que a mí me gustaba, claro que todo eso me agradaba, pero yo decía, necesito mayor preparación. Eso, tío, pasa en Monclova. Yo regresé a Monclova con que igual, la misma idea de que, claro, o sea, ya, ¿cuándo me van a poner a ser papa? ¿No? Y entonces en eso, que se hace también la campaña vocacional, me toca que me mandan a mí, digo, no me considero tan carita ni nada, pero pues era como que me defiendo. Ajá. Para no decir otra cosa, me defiendo. Entonces también él como que va a haber gira de medios, va a haber por la cuestión de la kermés, va a haber por algo, manden al Mansa, ¿no? Entonces, claro que yo
güey, con sotana me veía bien guapo. O sea, así como que, güey, guapísimo. Mismo Brad Pitt, güey. O sea, yo era así como que, claro, el carita, el que luego mandaban de que ve a la radio, ve a hablar, ve a esto, ve. Entonces yo era, güey, soy imagen. Me dijo el padre que yo estaba en el top 10 del seminario. Me va muy bien en clases. Yo cuando me ponen a celebrar la palabra, cuando no estaba el padre que mandan a celebrar, yo hablaba y la gente me decía, ay, padre, habla bien bonito. Y pues yo así de que, claro, güey, o sea, yo le llego a la gente y al final les echaba agua bendita. Al final de mí dice, Dios los bendiga. Y ya, así como que Dios los bendiga. Y le decía, ay, sí, mi hijo, y ay, qué bonito, usted va a ser un buen padre. Pues claro, o sea, yo me sentía que ya. Pero sí en el curso introductorio de Monclova empecé ese parteaguas de que necesito mayor preparación. Entonces yo hablo con este padre que ya falleció, el de Monclova, se llamaba Lalo Rodríguez, que de Dios goce. Fue un gran maestro, el padre Lalo. Me decían, tenle miedo porque es de un carácter muy fuerte, pero me gané su confianza, o vio que pues era buen elemento. Y que pues el padre nunca me regañó ni me castigó por algo ni me habló mal. Me llamó la atención, me corrigió, sí, pero nunca de una mala manera. Entonces yo empiezo a hablar, le digo, padre, es que necesitamos mayor preparación. Dice, claro, ustedes necesitan mayor preparación. Y nomás me decía, claro, ustedes necesitan mayor preparación. Y yo, bueno, regreso a Saltillo y me mandan a una parroquia porque para esto en mi penúltimo informe mandaron decir que yo necesitaba ser más aterrizado y que necesitaba un baño de pueblo. Eso mandaron en un informe que yo me reí. O sea, yo dije, ¿por qué están mandando eso? El padre había puesto... Bueno, yo sí sé por qué. No, pero o sea, el padre había puesto de que yo necesitaba que ser más aterrizado y que pues por eso me estaban mandando a una colonia más alejada y donde más conflicto. Hicieron una colonia muy conflictiva. O sea, la primera fue en Monclova y la segunda fue aquí en... No, esta ya era la tercera. Porque la primera fue en Ramos, okay. Pero esa era normal. Y luego la de Monclova... Es la que dices donde pasó todo lo del... Pero el padre, o sea, ahí sí habló conmigo el padre, no fue por lo que decía el informe, sino me dice el padre, tú eres el único que me puede echar la mano a levantar ese proyecto. Entonces yo dije, va, me aviento el reto. O sea, aunque sea en la periferia y aunque me fileren, yo traigo aquí el mío, pues vámonos. Yo aquí traigo mi rosario. Claro, o sea, yo dije que no me voy a esa encomienda. Entonces ya cuando llego aquí me dicen que fue porque en el informe venía que ellos necesitaban que aterrizarme más. Y yo de que, pues bueno, acepté lo que habían dicho. Y si era una colonia, pero me mandan a mí con otro compañero que también medio fresón. Y todo mundo decía que güey, a los más fresas los mandaron a este lado, ¿no? O sea, baño de pueblo. Y yo de que bueno. Pero pues después ya me enteré otra situación, el por qué habían mandado al otro compañero. Y pues yo también decía lo mismo. Necesitamos mayor respuesta y mayor preparación. Para esto, cuando yo llego a Saltillo, ponen unos exámenes psicométricos. Y en los exámenes psicométricos salió, o en una de las preguntas, más bien leyendo las preguntas y recordando, me hacen recordar esa situación de cuando yo tenía 16 años. Okay. Fue una crisis tremenda. Fue un pensar, empecé a entrar en crisis de ansiedad. Lo único que hicieron, corrieron a todos mis compañeros del salón. Se queda la psicóloga conmigo, a quien yo le guardo mucho cariño, que fue Tania. Tania me logra controlar. Platico con Tania. Tania me dice, ¿sabes qué? Necesitamos que te vayas de urgencia a una terapia, pero terapia externa. No te puedo dar yo la terapia. Porque ahí el que yo tuviera un psicólogo dentro del seminario influía en mi reporte de año tras año. Okay. ¿Por qué? Porque Tania también tenía que decir algo sobre nosotros. Entonces, dice Tania, me van a hacer que yo pueda decir algo de ti. Entonces dice, esto no lo puedo decir yo. Vamos a terapia externa. Como te repito, mis papás estaban en toda la disposición. Yo les digo a mis papás y mis papás de que claro, pagamos terapeutas. Dinos para dónde, dinos con cuál. O sea... Pero a ver, entonces, ¿te sucedió eso? ¿Fue una situación que sucedió que te hizo recordarte? Ajá. Por yo presentar esos exámenes, en los exámenes psicométricos, las preguntas me hicieron recordar lo que pasó cuando yo tenía 16 años. Y algo que se me olvida a mí decir es el hecho de que cuando yo entro al seminario, yo empiezo a tener problemas digestivos.
¿sí? Okay. Deja tú que me echara pedos, o sea, los pedos eran los de menos. No, empezó a tener cuestiones de gastritis nerviosa, la colitis, ya, a mí ya me la habían detectado, pero se me bota como no tienes una idea, y me da reflujo. Me acuerdo, fuimos a dar con uno de los mejores gastros de aquí de Saltillo, y el gastro dijo, se lo tenemos que controlar. Aquí el muchacho perdió fuerza en el hiato esofágico, o sea, mi esófago no cerraba y por lo tanto se me subían todos los jugos gástricos. Dijo, y en caso de que a este muchacho con medicamento, con rehabilitación y con cambio de hábitos no se le mejore, va directo a operación. Y muy probablemente ya también hay una hernia esofágica. Nunca la confirmé, nunca la descarté, pero sí el médico me dijo, si no respondes al tratamiento, te tenemos que operar. Y aparte a mí se me caía mucho el pelo, ¿no? Entonces, digo, yo nunca lo relacioné que era como que el trauma estaba volviendo a salir o donde yo lo tenía tan callado, mi cuerpo lo externó. Hasta cuando pasó eso con Tania. Entonces... Y entonces, por ejemplo, para que me quede un poquito más claro, porque esa situación que viste a los 16 años fue lo que te llevó al seminario. No como tal. Porque es lo que te quiero preguntar, o sea. No como tal, pero... ¿O en qué momento hiciste decir como que me voy a meter al seminario, güey? ¿En qué momento? Porque llevamos 37 minutos y no lo hemos dicho. ¿En qué momento en el que, digo, yo crezco en la iglesia y para mí yo decía, tengo que... Le llaman sentir el llamado. Sentir el llamado, exactamente. O sea, yo decía que, claro, o sea, si yo aquí con los niños, que eran los monaguillos, yo les proclamo a Dios, ¿por qué no llevar a Dios a más personas que conozcan la misericordia, etc.? O sea, todo lo que te dicen, claro que para mí fue de que yo voy a seguir a Dios. Okay. O sea, no fue en sí el esconderme, sino a lo mejor fue el hecho de esto vivido me hace entender que Dios es muy grande. Pero yo traía todavía ese trauma. Ok. O sea, el refugio que encontraste después de los 16 años fue lo que te fue llevando a decidir meterte al seminario. Exactamente. Sí, entonces, te digo, por eso cuando me empiezan a hacer todo este tipo de preguntas, cuando la experiencia de cuestiones de brujería, cuestiones del mal, cuestiones de personas homosexuales, cuestiones de sexualidad en la pareja, cuestiones de violencia familiar, a mí me hace mucho resuena en la cabeza porque yo dije, si yo encontré una respuesta a lo que a mí me pasó, yo tengo que ayudar a que las personas den una respuesta a lo que ellos están viviendo y tomen una decisión. O sea, sí tenías vocación, güey. Sí. Ay, no manches, fíjate, te lo estoy reflexionando. Así pasa en terapia, güey. Güey, yo sé. Vas y te preguntan cosas de que entonces sí esto. Sí, oye, sí es cierto. Sí, cierto. Sí. Vamos a poner un podcast de terapia. De terapia. No, entonces te digo, ese era el asunto, ¿no? Entonces te digo, pasa esto, Tania maneja la situación, se peleó con los formadores. Tania metió las manos por mí, por eso digo, yo siempre voy a estar agradecido con Tania. Y dicen, ok, vamos a dejarlo que vaya a la terapia, ¿sí? Yo le dije a Tania, mira Tania, aquí puede pasar dos cosas. Si yo me voy a terapia, o continúo y me ordeno, o me salgo del seminario. Me dijo, Tania, vas a decidir lo que mejor convenga para ti. Yo dije, ay, güey. O sea, fue algo muy fuerte. Platícalo con un director espiritual, platiqué, me dijo lo mismo el padre. Vas a decidir lo mismo que convenga para ti. Empecé la terapia, empecé a trabajar esta parte. Claro que para mí era cada vez más difícil. Y algo que sucede es que... Algo que sucede más en mi cabeza es el hecho que yo decía, bueno, en esta colonia, digo que yo llego aquí a Saltillo, media conflictiva, pero decía, güey, la gente tiene sed de conocer a Dios, ¿sí? Y no un Dios, porque a mí algo que me cae muy mal de luego, de los colegios católicos a donde luego íbamos, de la cuestión de luego escuchar a las catequistas, a las señoras, a los señores hablar, era que Dios por todo te iba a castigar. Ajá. O sea, el niño jugando y sí, y entonces le decían al niño, o sea, íbamos a los colegios a invitar a la kermés al y si el niño se volteaba a sacar su lonche de su mochila, era de que Dios te va a castigar por no ponerle atención al seminario. Y yo de que no, güey, o sea, no, el Dios no lo va a castigar. O si el niño, a veces en el recreo, en el catecismo, le decían las señoras a
a los niños de que ofrécele al seminarista, si no, Dios te va a castigar por no darle lunch. Y yo de que, güey, a lo mejor es la única comida que el niño va a dar. Y la mala imagen que estás creando en el niño. Ajá, entonces yo decía que no, güey, o sea, a mí no me agradaba. Entonces yo decía, bueno, necesitan algo, y algo que yo le digo al padre encargado de esta parroquia, le digo, padre, ahí va, digo que siempre fui bien lioso. Ahí voy yo de que, ahí va la señora, ¿cómo se dice? Vámonos. La lideresa del seminario. Entonces yo le digo, padre, y platicando también con este amigo Jaime, que seguíamos los dos, yo digo, güey, es que nos hace falta como que cursos, talleres, clases, mayor preparación. Como todo profesionista, obviamente, entre mayor preparación te hace más habilidoso, ¿no? Entonces Jaime dice que sí, güey, es que mira, que nos deberían de mandar, que no sé qué, pero ninguno de los dos hablamos. Entonces yo dije, le voy a decir al padre. Le digo, padre, es que nos deberían de mandar a cursos. O sea, yo decía, güey, pues para saber qué responder a todas estas temáticas que te digo, a cómo evangelizar a la gente y decirle de que, güey, no, Dios no te va a castigar por todo, sino aprende. Entonces me dice el padre, mira, ya a mí eso fue lo que, yo creo que fue el parteaguas que me hizo empezar a inclinarme por salirme. Me dice el padre, mira, la gente, con que los pongas a cantar, los pongas a aplaudir y le digas que Dios los ama, con eso la tienes feliz. Tú no necesitas ir a ningún curso ni a ninguna preparación. A mí me dolió mucho. Me dolió mucho porque dije, güey, yo tengo que darles una respuesta de las cosas que ellos van viviendo, de su vida cotidiana, de los problemas, de cómo el niño puede ser feliz y cómo Dios lo va a seguir amando, de cómo una persona que está viviendo violencia, cómo puede alejarse, cómo puede salirse. Yo decía, necesito que dar una respuesta. Cuando me hice eso, me cayó un balde de agua fría y yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Sí, empiezas a perder la vocación. Sí, o sea, yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo estaba con la terapia, cada vez a mí me empezaban más los días, cada vez para mí era más difícil ir. Yo decía que, güey, quiero preparar un tema, esto, no, ponlos a cantar y es más, si quieres, pones el Santísimo y ya ponlos allá a rezar y diles unas palabras para que lloren y ya. Y yo no quiero esto. Empezarme a llegar aquí a Saltillo, que yo ya veía a los compañeros que iban a generaciones más arriba, que ellos ya sabían cómo estaba la situación, me empiezan a decir de que, no, y es que pues háblale más a tal padre para que te manden a lugares más chidos, para que te apoye más, pues para que no corra en riesgo tu ordenación. Fue otra situación, me empecé a encontrar de que, güey, hay política. Al final de cuentas, política. No hablamos de ningún un partido político, pero aquí hay política, ¿no? Entonces, claro que también tenía que saberme sentar, pararme, así como iba a las colonias más marginadas, tenía que saberme parar con gente política, porque te ibas a cruzar con la clase alta de la ciudad o de cualquier lado donde vayas y tienes que saber manejarlo. Pero no quería ir por ese interés. Entonces ya pasaron estas dos cosas, yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Dije, esto no, me estoy dando cuenta de muchas cosas con la terapia, me dijeron ya que no me van a tomar en cuenta, me callo. Como quiera volví a intentar, digo, sí estaba como en esa situación, voy en ese momento con el que era mi formador directo, que una de las situaciones que me decían que yo tenía a favor, porque el que era mi formador directo de esa etapa, que era la de filosofía, en el seminario, cuando te entregan tu sotana, te apadrina supuestamente. Bueno, sí te apadrina, no supuestamente, te apadrina un sacerdote. Él me coloca la banda, entonces él dice que yo soy su ahijado, ¿no? Entonces, claro, todo el mundo decía que, güey, eres el ahijado del formador. Se imagina, por eso, tío, toda la línea la tenía. Venía de la parroquia el hermano del rector, el rector, pues, me la llevaba muy bien, y era ahijado del formador de filosofía, o sea, claro que todo el mundo decía, este güey es intocable. Entonces, yo voy con el formador de filosofía, le digo, padre, es que mire, ¿cómo ve? Si ándale, pídale al rector que me mande un curso. Y le digo, usted no se preocupe, padre, o sea, si es en Ciudad de México, en la Universidad Pontificia o en Monterrey, o mándeme a estudiar a Monterrey, al seminario de Monterrey, o a Roma, a donde quieran. Le digo, mándenme. Le digo, no hay ningún problema. Aquí el único detalle, le digo, si se ocupa dinero, mi papá lo paga. O sea, decía que, pues mi papá quería un hijo sacerdote, decía, mi papá lo paga. O sea, no hay ningún problema. Por el dinero no se apuren, nomás denme la carta, díganme dónde me va a presentar y ayúdenme con el trámite y el dinero llega porque llega. Yo decía, mi papá lo paga. Y un poquito también tenía el hecho de, hice un poco de amistades del TEC de Monterrey, tenía amigos con dinero, me decían de que, güey, lo que se te ofrezca,
de que no tienes por qué batallar. Y yo, claro, o sea, claro. Tenía una amiga que pues ella sí era de dinero, tenía el poder adquisitivo y me decía que no, güey, yo te ayudo, o sea, tú dinos qué necesitas y yo te ayudo. O le digo a mi papá que pues de su negocio, pues de una donación al seminario. Y yo, claro, o sea, yo no sabía que iba a batallar con esa parte. Entonces me dice el formador, mira, al rector no le gustan ese tipo de cosas. Esas cosas para el rector se le hacen muy rimbombantes y que los titulitos que traigan y eso, al rector no. Dice, y no, lo único que te va a hacer, te va a mandar a la chingada. Y yo, ay, me dio en el balde de agua fría. Entonces yo dije, ¿qué voy a hacer? Yo ya no quiero decirle a la gente solamente vamos a cantar por cantar. Díganle a Diosito que lo aman, que los perdone, que esto. La gente necesita una respuesta. Y el mundo actual necesita una respuesta. Ahí fue cuando dije yo, ya no. Ya no, eso empezó como en febrero. Me tocó mucho estar en el asesinato, en el velorio del asesinato, no en el velorio del asesinato del padre que murió, que le encontraron tirado en Parras. Una escena muy desgarradora, me acuerdo muy bien, ver a la mamá, porque cuando llegan las cenizas del padre ¿cómo se llama? Al seminario, porque ahí fue la misa y fue el velorio, la señora cómo agarraba la urna, los medios, obviamente muy amarillistas y que porque no me voy a meter en ese tema, la situación pasó y no la voy a tocar, pero fue una escena muy desgarradora que yo dije, es que tenemos que dar respuesta a lo que vivimos y muchas veces ni al sacerdote se le atiende, porque a veces los sacerdotes viven muchas cosas y muchas carencias y no estoy diciendo de cosas materiales. Claro. Entonces yo decía, si no hay ni una respuesta ni una atención al sacerdote, ¿cuál atención vas a tener a la gente? Dije, me voy a esperar. Esperé, dije, los voy a apoyar en la colecta. Terminé la colecta, como debió de haber sido. Yo dije, ya no puedo. ¿Por qué? Porque me empecé a llenar de alergia. Se me seguía cayendo el pelo, el reflujo me regresa y me empecé a llenar de alergia. Yo me llené de ronchas, ¿sí? Entonces yo le hablaba al papá de Astrid. Yo le hablaba, es médico. Yo le hablaba de que, don Jaime, estoy todo lleno de ronchas, ¿qué hago? O sea, y me decía que, a ver, JB me checaba y me decía que es alergia. ¿Comiste esto? No, comiste esto, no, comiste esto. Era puro estrés, güey. Era puro estrés. O sea, yo era todo el día estar bañado de talco. Todo esto, o sea, me acuerdo así, en ronchas así, pero exageradas. Donde ya era puro estrés. Entonces, dije, no. O sea, ya no es lo mío. Pasó la colecta. Dije, antes de que se empiecen a hacer los equipos de Semana Santa. Porque otra vez, la misma, me estaban haciendo la misma. De que el padre dice, es que eres muy buen elemento. Te vas a venir otra vez a la parroquia. Para que tú funjas y para que tú hagas todo esto. O sea, yo decía, sí ven que soy buen elemento, pero no me dan las armas. Ajá. Entonces yo dije, no. Dije, de una vez, antes de que se haga todo, no quiero dejar una preparación tirada. Entonces, voy y hablo. Y mi salida, la más polémica. Ahí fue la más polémica después del... No. Ahorita que hablabas de lo de la brujería y eso y todo, o sea, todo lo negativo, ¿verdad? ¿Qué tan cierto es que en el seminario mayor se practicaban los exorcismos de Saltillo, güey? Mira, sí se practicaban. ¿Por qué? No porque fuéramos y porque nosotros estábamos que mal. Vénganse, no. chavos. Sí, no. Lo que pasa es que en el seminario mayor vivía el que en aquel momento era el exorcista de la diócesis. Todas las diócesis tienen que tener un padre exorcista. En ese momento era el padre José Luis del Río. José Luis del Río, quien tenía ¿cómo se llamaban estos carros que parecían como lancha? Un gran marquís. Un gran marquís negro, ¿no? O sea, era todo el... Sí, era todo un personaje, sí. Y siempre andaba con su exorcista. chalequito. Parecía reportero de RCG, así con su chalequito. Era todo un caso, o sea, así como en las películas de terror que los ves, así llegaba el padre. Entonces, al padre llegaban y lo buscaban. No era que el padre dijera que aquí vamos a exorcizarlo. Entonces, el padre pues buscaba un espacio para hacer la oración, hacer el exorcismo, hacer la liberación. A mí no me tocó, a mí. O sea, en el tiempo el año o casi año que yo viví en el mayor, porque el mayor estaba separado del menor, el año o casi año que viví en el mayor, a mí nunca me tocó. Ni escuchar gritos, aparte, él vivía en el edificio que llamábamos de teología, yo estaba en filosofía, entonces no sé si allá en teología sucedía, pero sí pasaba.
O sea, pero no era así como que vamos a hacer exorcismo. Clase de exorcismo tienen Sí, ahorita, no. O sea, era porque iba la gente a buscarlo. Pero sí, sí dicen que sí los hacía. Y bueno, Ok. no. Es que ahorita que hablabas de también de las carencias que tienen los padres, porque, o sea, cómo es, tú me dices que es muy divertido, pero cómo es la convivencia de estar 24/7. La convivencia del seminario es padrísima. Ajá. La convivencia del seminario es padrísima. Pero aún Porque así, aunque digamos encerrado, es entre que no lo comillas. sientes. O sea, no era como en pandemia que estabas aquí en tu casa de que cuatro Sí, paredes y ok. así. No, porque pues los terrenos del seminario son muy grandes, ¿no? Entonces tenías los patios, tenías los jardines, tenías la capilla y aparte te marcaban un horario. O sea, yo me levantaba a las 10 a las 6 a bañarme porque yo a las 6:30 tenía que estar en la capilla. O 6:30, 6:40 en la capilla rezando, ¿no? Y no era como que todo el día rezando. O sea, rezábamos A ver, entre ¿cuál era 20. la rutina Ok, de la estar rutina era en el seminario? a las 6 nos levantábamos, 6:40, 6:30, perdón. Rezábamos laudes, que las laudes son las primeras rezos de la mañana. A las 7 era la misa. 7:45 el aseo de la casa, porque nosotros hacíamos la casa. Claro, éramos hombres, teníamos que agarrar la escoba. Eso no era Impedimento. un impedimento. A las 8:15 era el almuerzo. 8:15, sí, 8:15. 8:45 empezábamos clases. Salíamos a la 1:20 creo. Y luego 1:30 dábamos la meditación. Duramos 20 minutos de meditación en la capilla. Después era la comida. A las 2:30 era la hora de deporte, de 2:30 a 3:30. Yo era güero, pero me quemé por andar ahí en el sol. No, jugábamos, ya sea hacíamos retas de fútbol, a veces hacíamos torneos de fútbol, voleibol, básquetbol, o había unos que se iban a correr, los más fit. Yo a veces me iba a correr. En ese tiempo yo era fit. Yo corrí el 21K estando en el seminario. Claro que sí. Jaime fue el que me entrenó. Pero tío, Jaime se vuelve un gran amigo. Y terminamos a las 3:30, nos bañábamos. De 4 a 7, creo que no. De 4 a 6 o de 4 a 7, no me acuerdo muy bien. Era hora de estudio, que tenemos que hacer tareas, estudiar todo eso. Para después a las 6 o a las 7, no me acuerdo muy bien, era tu hora de rezar. Ahí rezábamos el rosario. Y luego después del rosario venía la cena. Cenábamos aproximadamente a las 8, 8:30. Y luego después de la cena era tiempo libre. O si todavía querías hacer tarea la podías hacer. Para las 9:45 estar rezando completas. Ah, no miento. Era a las 6 vísperas. ¿Qué es eso? Las oraciones de la tarde. Ok. Para después de las vísperas seguía el rosario. Ujú. ¿Sí? Y luego después del rosario la cena. Y la cena era como a las 8, 8:30. Y luego las dejaban tiempo libre después de la cena. Pues ahí te andabas platicando con el jardín, andabas visitando compañeros en el cuarto, porque en filosofía ya eran cuartos individuales. Entonces ahí ibas, te echabas el café, esto y lo otro, con el compañero. A las 9:45 las completas. Para las 10, 10:30 estabas dormido. ¿Sí? O sea, tenías un día muy dinámico. Entonces tú no sentías el encierro. ¿Sí? Los martes y los jueves eran los días de hacer pozos, que yo no hacía pozos, que eran los días de trabajo. Y eran trabajos de, ¿cómo se llama? Limpiar, por ejemplo, todos los vidrios. O sea, trabajo eran limpiezas más a profundidad o trabajos. Limpiar, deshiervar, cuestiones de herrería, cuestiones de vidrios, quitar focos, o sea, cuestiones de ese tipo de cosas. Y los sábados nos íbamos a las iglesias y los domingos era día familiar o día libre, ¿no? Entonces ya el domingo salíamos de misa y cada quien para su casa. A ver, nos aprovechaban, iban a sus parroquias a visitar, a la parroquia de donde habían salido, estaban a misa, iban con sus párrocos, otros con sus familias, yo me iba con mi familia siempre, a veces iba a misa a la parroquia, y a las 5 regresábamos al seminario. Okay. Y aprovechabas para cambiar la ropa, o sea, mi mamá me lavaba en casa y ya. Era mi dinámica del seminario. No era tan pesado entonces. No. Digamos. Okay. Lo que era un poquito más pesado eran las tareas porque yo no sé si soy distraído, TDA o algo así, pero pues yo pasaba la mosca y yo no podía concentrar a hacer tarea, entonces yo era el más distraído haciendo tarea. Eso era lo que a mí me pesaba más, el hecho de que me decían, siéntate 2 horas y estar aplastado en una silla, yo decía, ay, Diosito, ya sácame de aquí. Eso era, para mí era lo más difícil, pero de ahí otra cosa, no. O sea, pesado así complicado, no.
Los viernes teníamos noche de películas, veíamos películas. También hacíamos posadas, que de repente pasaba una que otra tragedia en las posadas. Hacíamos convivencias una vez al mes de que el padre, vamos a hacer una carnilla, y el padre nos decía que sí, pues ya nos cooperábamos. O había un equipo de convivencias que ellos decían de que no, pues para hacer la carne les vamos a cobrar tanto, o así, o vamos a hacer paseos, o esto, o lo otro. O sea, ya hacíamos una dinámica como en todas las casas. Ok. Pero pues era una convivencia padre, o sea, el hecho de que estabas con más personas, a mí no se me hacía una vida solitaria. La vida del seminario. Ujú. Claro que cuando ya llegas al sacerdocio, ahí sí vives solo. Y ahí es donde empiezan a darse cuenta de muchas cosas. Que era lo que se empezaron a dar cuenta de que es que las tenemos que prever desde el seminario. O sea, debe estar bien cabrón. Sí, o O sea, sea, vive solo. no, y te digo, y me topé con muchas situaciones, muchos padres, conocí. Hay padres que hasta la fecha, te digo, yo nunca me alejé de Dios ni de padres, tengo padres que son amigos hasta la fecha, y a veces es como que acompáñame a la parroquia y están de que sí, hija, que no sé qué, y de repente voltear conmigo y decir, güey, me está llevando la chingada. O sea, sí, en esas palabras de que me pasa esto, Claro. y es como que, claro que no le decía a la señora, porque si no la señora va a decir, Pablo, está diciendo malas palabras, ay Dios bendito. O sea, no, pero es normal, ¿por qué? Pero Porque es te normal, está exacto. sucediendo algo que te está haciendo complicado, ¿no? Entonces, ¿Y a ti quién te ayuda, güey? O ajá, sea, exactamente, porque la gente pues es el padre y él es Superman. Y el padre se tiene que parar. Y el padre tiene que sonreír. Y el padre tiene que dar la misa. Entonces, eso me pasó a mí, que me tragué las cosas que mi cuerpo habló. Y esa alergia no era en vano. claro. Entonces, es muy complicado, es muy difícil y nadie lo va a entender, ¿sí? Y algo que a mí me molesta mucho en la sociedad de hoy en día es que minimizan lo que a ti te pasa. ¿Por qué? Porque a lo mejor para ti puede ser difícil, para mí no. Ujú. Por ejemplo, lo de Mariana Rodríguez. Cuando Mariana dijo que perdió su San Benito, su batalla de vida, perder su San Benito. Claro que fue Ya. de que del boom y que todo el mundo nos reímos. Pero tú dices, güey, a lo mejor para ella tenía un valor simbólico, un valor sentimental. Sí. No sé lo que haya sido. Digo, ella lo dijo porque a lo mejor ella, desde su estatus, pero para ella fue algo conflictivo. A lo mejor para ti es, perdí a mi papá, perdí a mi mamá, perdí a mi pareja, perdí a mi esposo, perdí a mis hijos. Hasta el decir, me robaron 200 pesos. Me robaron Es 200. diferente para una Exactamente. persona que para otra. Sí, o sea, es como un niño quitarle una paleta. El niño va a ser la crisis más grande de su vida porque le robaron su paleta y es su batalla más grande que se va a querer cortar las venas. No, para nosotros güey, es una paleta. Ujú. Pero eso también me conflictaba mucho porque vas a minimizar lo que estás viviendo, lo que está viviendo la otra persona. Entonces, digo, llega este momento y mi salida fue muy polémica. Digo, yo era el seminarista, el seminarista estrella, el que claro que todo el mundo lo habían ordenado. Mi ordenación ya estaba planeada. Claro que iban a mandar traer ornamentos con hilos de oro de Roma. Para volverte diácono, güey. Claro, o sea, ¿por qué? Pues O porque sea, lo que voy es... ¿Llevabas ya no, la cuántos ordenación años? sacerdotal. Bueno, 3 años. Pero obviamente todavía no me iban a ordenar. Pero, o sea, Ok, lo que ok, en mi mente ya estaba entendí. todo planeado. Sí, O sí, sea, sí. porque hasta en eso, Ya todos tenían la expectativa, vamos a sí, decirlo así, de en que te mí. ibas a ordenar. O sea, claro que yo me iba a ordenar y era el hecho de... incluso yo ya estaba pidiéndole a mis papás de que, oigan, es que yo no puedo usar estas sotanas. O sea, tenemos que ir a mañana en Monterrey. oro. Porque en Monterrey hay una sastrería que, que hace las sotanas de los de allá. Creo que se llama Maltos, creo que así me dijeron el nombre. Ah, Claro, unas sotanas de una sola pieza, así de que sin costuras, están carísimas. En ese momento a mí me la cotizaron en 5,000 pesos. Y yo dije, papá, es que me merezco una sotana de Maltos. O sea, obvio. Y mi papá, de que sí, mijo, vamos a ir por tu sotana de Maltos. Vamos a ir Y por yo, 2 sotanas. claro, o sea, tengo que vestir con lo mejor. O sea, yo también, hay una marca de zapatos que son zapatos ortopédicos para personas con diabetes. Que algunos padres usan, pero para los seminaristas o en el ámbito religioso era como que, güey, era la marca SAS. O sea, si tú googleas de qué zapatos SAS, pues son zapatos para personas con diabetes. Pero claro que pues los padres grandes o los padres de élite los traían. Y yo así de que, claro, yo merezco Yo no puedo unos usar SAS. Flexi, ni Coqueta y Audaz, tengo que No, traer. claro, o sea, como que el mercadito. Pero es culpa de Don Nacho. Ah, Fíjense no, lo ese- que hizo. No, y es que
algo que yo siempre, yo creo que también por eso soy bien alucinado, es que mis papás nunca me dijeron algo que no. Hubo momentos claves y críticos en mi familia económicamente. Mis papás pensaban en sacarme el TEC de Monterrey. Yo los escuché en la noche decir de que necesitamos que sacarlo. Ya no podemos pagar la colegiatura, pero a mí nunca vinieron a decirme, te vamos a sacar. Yo los escuché, pero nunca vinieron a decirme. Entonces, para mí nunca había un no, había un vamos a esperar. Había un, mira, ahorita no, pero mañana, ¿sí? Entonces, para mí es, claro, las cosas se pueden. Sí, o sea, yo me acuerdo que mi mamá me daba, en ese tiempo, digo, era una cuestión muy crítica económicamente. Yo no sé cómo lo hicieron mis papás, pero siguieron pagando. Entonces mi mamá me daba solamente 100 pesos para la semana, para la prepa. Para la semana, güey. Sí. Pero aparte, o sea, tú dices, bueno, habrá gente que dice, hay 100 pesos en ese momento para la prepa, claro que completabas. Pero estamos hablando de que el niño... Nada. Pero aparte estás hablando de que el niño está en el TEC de Monterrey. O sea, yo ocupaba mínimo 500 pesos a la semana. Te diría, bueno, 100 varos al día, ok. No, mi mamá me daba 100, pero a veces 150. A la es bien poquito. Bueno, lo que hacía mi mamá me los daba y me decía de que me los daba el lunes o el martes. Y me decía, sabía que yo me gustaba irme a desayunar, porque obvio niño del TEC tenía que irse obviamente, ¿no? Entonces me decía mi mamá, ¿cuándo te toca irte a desayunar? Porque sabía que yo me organizaba con amigos. Tal día, bueno, estos días yo tuve que echar lonche. Mi mamá me echaba el lonche, aparte los 150 o los 100 pesos que me daba, para que eso yo lo guardara para poderme ir a desayunar. Y para que yo no fuera, no viviera esos momentos, ¿no? Entonces, digo, pues si quieres decir que, o sea, sí, y mucha gente dice, güey, es que tus papás te mal acostumbran, pero es que en mi casa yo nunca supe lo que era que me dijeran que no. Supe hasta ahora que trabajo. Que a mí mismo me digo de que, güey, no hay. Pero yo nunca supe. Yo mismo me preparo el lonche. Me digo de que sí. De que, no, pues te los doy, pero también te los cobro porque ya debemos. Entonces te digo, sí, yo nunca supe. Güey. Entonces, digo, claro que en ese momento ya mi ordenación estaba preparada. O sea, yo dije, claro, güey. O sea, mi papá, yo pago tu ordenación lo que quieras. Yo dije, claro, güey, van a pagar Villaferré. O sea, los 5 salones de Villaferré, banquete para todos. Mi amiga esta que te digo, me dijo de que, güey, para tu ordenación pagamos la Sonora Dinamita. Le digo a mi papá que la pague. Y yo, claro, güey, en mi ordenación va a tocar la Sonora Dinamita. O sea, ya me veía de que... Y yo, papá, es que quiero el ornamento que se traiga de Roma. Y mi papá, que claro, con hilos de oro. Y vamos a traer el cáliz y vamos a traer... Sí, todo se va a traer de Roma. Y yo, mamá, es que, pues, para que vayas buscando a alguien que te haga un vestido, porque quiero que sea un vestido tipo europeo. Y mi mamá, que sí, así me voy a vestir para... O sea, ya estaba todo planeado. Ajá. Obviamente en mi mente, ¿verdad? No era como que ya hubiera contratos de algo. Pero dije, claro, o sea, mi ordenación va a ser lo más boom de lo boom. Llega el punto en que yo digo, ¿sabes qué no? Le platico a Jaime. Me dicen otros compañeros. De hecho, un compañero que se sale casi a la par conmigo, que seguimos contactándonos. Los dos nos vamos a estudiar a Monterrey, pero él se va a odontología. Yo me voy en ese tiempo a medicina. Me dice, güey, hay que hacer la carta, porque tienes que explicar las razones por las que te vas, para que en algún momento, si tú decides regresar, puedas tener el pase. Y yo, ¿qué? Yo hice la carta, entonces yo voy a la oficina del que era mi formador, ¿no? Y toco así de que, hola. Y ya de que el padre, pásale, hijo, pásale, ¿qué quiere? Mi ahijado, ¿qué quiere? Porque así me decía. Y yo, padre, es que tengo que hablar con usted. Y así como que cuando los chavos hicieron ya el desmadre, cuando chocaron el carro. Se me hace que no va a venir la Sonora Dinamita. Sí, yo, ¿cómo le explico? No, así como cuando el morro le dice que embarace a la morra, pues así hace cuenta, yo iba con la misma cara. Y yo así de que, ay, no. Entonces ya me dice, ¿qué pasó? Le digo, padre, pues es que, pues ya la verdad, yo lo discerní, lo he estado trabajando, ya me eché todo el rollo. Le digo, pues la verdad, pues yo ya me voy. ¿Cómo que te vas? Y se empiezan a escuchar los gritos, porque la oficina del formador estaba al inicio del edificio. Y pues todos, y luego el padre tiene una voz muy peculiar. Se escuchaban los gritos por todo, y yo así que, no, yo así que cállese, o sea, estamos aquí usted y yo, sí lo escucho. Ajá. Y se empieza a escuchar los gritos, y que te dije que no sé qué, y empezó. Tú no te vas. Y yo de que, pero es que le estoy diciendo, ya lo decidí. No te vas hasta ir a hablar con el rector. Y yo, perfecto. Y agarra tu carta y vete a tu cuarto. Y yo agarré mi carta y me fui, ¿no? Así como que con permiso. Me voy, el rector no estaba. Me dicen, llega más tarde. Llegó el rector más tarde. Y yo, padre, vengo a hablar con usted. ¿Qué pasó? Le dije, pues ya me voy. ¿Qué pasó? ¿Qué esto? Ya empezamos. Con él tuve un diálogo más cordial, más tranquilo. Con el rector. Con el rector. El rector me dijo, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué planes? Y yo, no, padre, pues me voy a ir a estudiar.
que esto y lo otro, y pues yo vengo a agradecerle por todos los momentos. Adelante. Si es tu decisión, pues adelante, estamos para apoyarte, para respaldarte, Dios te bendiga. Entonces ya le digo al rector, me dice, ok, para esto ya voy con el formador, me lo topo y para eso todavía me hablaba bien. Entonces me lo topo y él como que emocionado pensé que Ya lo el padre convencieron ya de lo que se convenció. quedara. Ajá. Entonces, vengo yo así tranquilo y me dice, ¿qué te dijo, hijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué hablaste con el rector? O sea, él como que emocionado de que ya. Entonces le digo, no, padre, pues que recoja mis cosas, que pues, que lo hable con usted hasta qué día voy a estar. Y pues que ya, o sea, que me vaya si la decisión está tomada, que estoy completamente en la... Sí, seguro. ajá, dice, en la disposición, que me vaya nada más que entregue la carta. Lo único que hizo, no madrita, que chingado. Y se fue, o sea, pero se fue súper enojado. Y luego después íbamos a entrar nosotros a una junta. Y el padre de que... Estamos todos los de filosofía y el padre de que a partir de hoy Almanza ya no va a estar en ninguna actividad. Pero no me había dicho a mí de que nada. Ya no va a entrar a clases, ya no va a entrar a nada. Ya no lo contemplen para nada. Su compañero ya se va, yo no sé qué piensan. Así. Y yo así de que, ok. Termina la junta y todos de que, ¿qué pedo? ¿Ya te vas? ¿Qué onda? Y yo así de que, pues no era la manera en que yo les iba a decir, pero pues bueno, ¿no? Entonces yo me voy atrás de él, les digo, de que, ¿qué onda, padre? O sea, ¿hasta cuándo me voy? ¿Qué día me va a dar o qué onda? El día que te dé tu chingada gana, te largas. Y luego voltea y me dice, te vas el viernes. Y yo, bueno, pero ya no vas a entrar a nada. Y yo, ok. Era levantarme, eso pasó un martes. Era levantarme y estar encerrado en el cuarto, porque yo no podía salir a clases, porque yo no podía salir al deporte, porque casi que me prohíbe el plato de comida. Y yo así de que, ¿qué hago? Les hablo a mis papás de que, oigan, ¿qué onda? Vamos por ti. Yo, no, es que no me dejan irme hasta el viernes. Y lo que estás haciendo es que ya me prohibieron las clases de todo. Mi papá se enojó. Ahorita voy a ir a hablar. Y yo, no, que no tengas a pelear. No, que voy a ir a hablar al seminario. Que por qué te están haciendo eso. Tú no les hiciste nada, ni les estás robando nada. Entonces yo, ok. Mi papá sí va. Pero le dije, si vas a venir, nada más ven a agradecer. No vengas a otra cosa. Va mi papá, agradece al rector. Y el rector le dice algo a mi papá. Le dice, mira, yo no detengo al muchacho porque ya viene con una decisión muy segura. Cuando los muchachos titubean, los detengo, pero él ya viene muy seguro. No tengo por qué detenerlo. Adelante, estoy muy agradecido con ustedes como familia. El muchacho tiene las puertas abiertas. Adelante. El padre me empieza a presionar, el que era mi formador. ¿Cuándo te vas? Y yo, padre, es que usted me dijo el viernes. Pues lárgate antes. O sea, sí, era una tensión y un trato que dije, o sea, qué rollo. ¿Por qué me estás queriendo hacer salir por la puerta, chica, cuando yo no te he hecho nada? Sí, cuando te estoy expresando los motivos. Entonces ya yo me voy. El viernes, le dije, al final yo sí me puse firme, le dije, me voy a ir el viernes, como lo habíamos pactado. Usted así me lo pidió, le dije, yo me voy a quedar hasta el viernes. Le dije, no son maneras, pero me voy a ir el viernes. Estoy respetando su decisión. Me voy el viernes y me acuerdo, así, de cuenta la silla como la tienes tú. Entonces me acuerdo que estaba a espaldas a mí. Entonces yo entré y le toqué. Me dice, ¿qué quieres? Le dije, padre, es que vengo a entregar la carta, pero el rector no está. Déjala ahí. Entonces dice, eso después a mí me lo contaron. La dejo yo sobre el escritorio. Dicen que la agarró y que salió y que dicen, eso a mí no me consta. Y que sí gritó de que para pendejadas por las que se van y la rompió. Eso a mí me lo contaron. Yo ya no estaba. O sea, yo ya le dije la carta, me salí de su oficina y me fui me subí a la camioneta. Me dijo, mi mamá está listo y yo estoy listo. Ya me fui. Después de eso viene lo difícil, ¿no? Porque claro, después de ser el niño que casi suben de papa, el que todo el mundo alababa, Sí. y el que yo llegara a la iglesia y te super querían, la gente te da la espalda. Y eso fue lo que me dolió. Me acuerdo muy bien que se acercaba Semana Santa y pues yo dije, yo no me voy a alejar de la comunidad que me vio crecer. Y toda la gente, ay, mi hijo, ¿por qué te saliste si eras muy bueno? Ay, mi hijo. Claro que pues yo tenía que decir de que no, pues todo tranquilo, no, pues todo bien, no, pues, pero yo estoy bien, yo estoy agradecido y esto. Entonces me acuerdo que
en una misa de unos 15 años. Entonces yo estaba, como ya es que ponen las alfombras en los 15 años, ¿no? Ajá. Entonces yo estaba enrollando la alfombra, ya la estábamos metiendo y la estaba terminando de enrollar. Y un señor, que era muy servicial en la iglesia, llegó y me hizo así en el hombro. Y yo, ¿qué onda? Y yo, dígame, ¿qué pasó? Yo dije, me va a decir, oye, hay que cerrar, oye, los candados, oye, esto. Me dice, ¿tú eres Carlos? Y yo, sí. ¿El que estaba en el seminario? Y yo, sí. Me dijo, nomás vengo a decirte que fuiste un pendejo al salirte del seminario. Y yo así de que, oh. Le dije, gracias. Claro que en ese momento quise llorar. Claro que en ese momento, chavito tenía ya en ese tiempo... Que unos 22. 21. Tenía 20. Sí, porque en el 17 ya tenía 21. Pues no sabes ni qué rollo, no sé ni qué contestar. Claro que yo llegué a mi casa llorando, porque dije, que güey, qué pedo. Era ir a misa y que el padre dijera que pues los que no aguantan en el seminario y luego se van en las homilías y yo allí sentado así como que la gota que derramó el vaso y que sí tomé distancia fue porque en un domingo tocó el evangelio de las bodas de Caná y el evangelio dice que va María a pedirle a Jesús que por favor haga algo porque falta vino en la boda, bla bla bla, todo lo que es el evangelio. Entonces el padre empieza la homilía y dice, pues como siempre, las madres de alcahuetas. Y yo, ¿ok? Sí, pues están como esas madres que van y le dicen al hijo, salte del seminario y el hijo les hace caso. Yo sentado en la tercera banca. Ahí me dolió. Y no me dolió el hecho de que me lo dijeran a mí. Me dolió el hecho que le dijeran a mi mamá. Claro. Porque mi mamá no tuvo nada que ver. Y yo creo que el día que mi mamá escuche esto va a saber el verdadero motivo. Mi mamá no tuvo nada que ver. Y cuando te tocan a tus padres, sí, ahí es donde cala bien gacho. Terminó la misa y les dije a mis papás, ya no quiero venir a misa aquí. Ya no quiero, no me pareció. A mi mamá no le están diciendo nada. Y no me agrada. Le dije, a mí que me digan lo que quieran. Y yo tendré mis razones y yo podré defenderme, pero a mi mamá no. Me empecé a distanciar un poco de la comunidad. Viene el momento en que me voy a Monterrey y también tomé decisiones equivocadas porque es algo que pocas personas saben y ahorita va a quedar como que al descubierto. Yo siempre decía que yo quería estudiar o ser conductor. O sea, yo de niño le decía a mi mamá que iba a ser el reemplazo de Carlos Loret de Mola en el noticiero a las 6 de la mañana. Porque yo decía que iba a ser conductor de televisión o actor o iba a ser arquitecto. Porque te digo, yo era un niño muy histriónico, claro que iba a ser el actor. O yo decía arquitecto porque me gusta mucho diseñar, decorar. Digo, pues, sabes que me gusta todo ese rollo. Sí. Y desgraciadamente, digo, hace eso el formador que me entero. Después me entero y me siguen diciendo compañeros de que, güey, es que se sigue burlando de ti y sigue hablando pestes de ti y sigue diciendo muchas cosas. Dije, tengo que hacer algo para dar en la madre. Y desgraciadamente me voy a medicina. ¿Por qué? Porque tú sabes que medicina es la carrera que todo el mundo dice, wow, o sea, que alguien, tener un médico en la familia es algo wow, ¿no? Es claro que cuando yo me voy, paso en la primera oportunidad en Monterrey, yo de que claro, güey, es para darte en la madre, pero yo no lo estaba disfrutando. Yo no lo estaba disfrutando, me vuelven las crisis en Monterrey, como me pasó aquí en el seminario. Digo, ¿sabes qué? Me voy a salir, me voy a nutrición. La verdad sí fue una situación media complicada de poderlo decidir porque ya estaba muy cansado emocionalmente y me voy. La gente te da la espalda y fue lo que más me dolió. Que la gente que yo quería mucho, a la gente que más estimaba, me empiezan a dar la espalda. La gente me señala. Como te digo, este señor que me dijo que yo era un tatata, me duele. Yo empiezo a convivir y empiezo a tener vida social como todo joven. Tenía 21 años, 22, 23, claro. 24 años. Que va a fiestas, que se va de antro, que de repente se le pasan las copas. De repente, ¿verdad? De repente. Así como cuando de repente, no. ya te ibas a ventanear tú solo, güey. De repente. Sí, pues sí, lo normal. O sea, lo normal, salgo de fiestas, bailo. Y a veces en las fiestas escuchar los comentarios de que
Chingaqueditos de que, pues el que iba a ser padre ahora sabemos por qué lo corrieron. Y yo así que es que a mí nadie me corrió. Pues si se va a ser el padrecito, pues mira, pues bien que se empina la cerveza, bien que se empina la botella. Cuando yo en ningún momento a nadie le he hecho nada y tampoco soy un alcohólico. O sea, soy de tomarme mis cervezas de vez en cuando. Eventos muy simbólicos para mí, pues a lo mejor sí, como el día que me gradué de la carrera, tampoco digo algo tan malo, algunos momentos muy significativos, pero la gente te empieza a señalar. Entonces yo preferí mejor alejarme. ¿En algún momento pensaste en regresar al seminario? Sí. ¿Y cuando saliste no sentiste que habías fracasado con todo lo que te decían? Sí, o sea, para mí fue el fracaso más grande de mi vida. ¿Por qué? Porque te enseñan que en la vida tú nunca puedes caerte. Y más te digo, vengo de familia en la que, no culpo a mis papás, pero para mí siempre fue la educación de que obviamente vienes de la prepa, te vas a ir a una carrera y en esa carrera te vas a ir. O sea, y no vas a brincar de una carrera a otra. Si no te vas al seminario vas a tener una familia, vas a tener hijos. Porque esa es la línea que te enseñan. Y al menos hablo aquí en Saltillo y en el norte. Me siento Lupita Villalobos diciendo que en el norte, sí, en el norte. Es algo muy marcado. De que la familia tienes que estar en una carrera y después de la carrera te tienes que casar. Sí, o sea, y tienes que comprar una casa y tienes que comprar un carro. Entonces yo sentía toda esa presión de que yo dije, ya fracasé porque no terminé el seminario. ¿Por qué? Porque si no me voy a casar o si me estoy saliendo del seminario es porque yo ya tengo que tener una carrera en 1 o 2 años y ya tengo que estar pensando en casarme. Entonces, sí, yo sentí que había fracasado. Y yo prefería esconderme. Y yo en un momento dije, voy a regresar al seminario. Pero fue algo muy chistoso y a veces digo, Dios te pone las cosas como que muy, muy en tu camino que después las entiendes. Cuando yo busqué regresar al seminario, fue cuando se hizo el cambio de rector. Okay. No sé qué pasó. Eso yo nunca lo sé. Mis compañeros dicen que fue algo muy traumante, fue algo muy difícil porque al rector que estaba lo sacan de una manera muy inesperada y que esto y que el otro y muévelo y se empezó a hacer como que la pelea de poder. Sí, recuerdo que empezó a hacerse hasta mediático, ¿no? Sí, o sea, sí, fue algo muy mediático. Entonces, haz de cuenta que yo le hablo al padre como... Haz de cuenta que es la kermés del seminario y me piden ir a ayudar. Yo ya estaba fuera del seminario. Uno de mis grandes amigos, de hecho hasta la fecha lo veo y se acaba de venir a vivir acá a Saltillo y lo quiero mucho, va a la kermés y me topa aquí ayudando. Armandito. Nos decían que éramos gemelos. O sea, él y yo. Sí, creo que sí me acuerdo de ese güey. Bueno, Armandito y yo era como que gemelos, ¿no? Entonces me dice, que güey, ¿qué estás haciendo aquí? Y yo, que no, güey, ando ayudando. Entonces ya termino, me salgo tantito, le digo, güey, es que a lo mejor voy a regresar. Me dijo, ay, Almanza. Sí, él siempre me dice, ay, Almanza. Y luego me dice, no, tú sabes, yo te voy a apoyar. Y yo, ay, muchas gracias. Ya, total, pasa la kermés en octubre, entonces, días después yo le mando un mensaje al rector, le digo, padre, quiero hablar con usted. Claro que sí, dame chance de agendar. Y yo, sí, te voy a dar fecha. Y yo, sí, le dije, nada más dígame porque estoy en Monterrey para yo un día ir o el día que vaya. Ah, bueno, sí, perfecto. El padre nunca me da fecha. Pero ya en ese tiempo se sabía, o ya traían ellos las broncas. Yo no sé qué pasó. O sea, nunca sé, nunca me enteré bien. Entonces sí empieza la polémica, se empieza a ser muy mediático y el padre nunca me da fecha. Yo pensé que el padre no me quería que regresara. Okay. Sino que en diciembre me entero y veo la publicación de que el nuevo rector en el seminario. Dije, ahí está la respuesta. Él ya no podía decidir. ¿Y el rector era tu formador? ¿Cuál? O sea, el nuevo rector... Iba a ser ahora el encargado de mí. Pero no era el mismo que había sido tu formador. No. Okay. Este nuevo rector... Porque se sabía que este nuevo rector era más cabroncillo, sí, ¿no? Más este fuerte, nuevo rector más rígido. traía una línea muy conservadora, extremadamente conservadora. Curiosamente era más joven. Curiosamente. Pero él trae una línea muy conservadora. Que no entraré en detalles porque me hace hay cosas. Pero yo sentía mucha incongruencia. O sea, yo sentía mucha incongruencia en lo que él decía y en lo que hacía. Desde lo que yo conocía. E incluso empieza a correr a muchos compañeros. Y empieza a hacer que otros salten.
O sea, él, de una cantidad grande, no sé cuántos sean en ese momento, la redujo de una manera drástica. Y luego después se da el cambio de obispo y el nuevo obispo lo corre. O sea, sí ha habido... Lo corrió. Sí, lo sacó. Porque había muchas cosas. Digo, no me las sé todas, pero sí había muchas cosas. Sí, entonces una de las cosas es que le dice es que esa línea tan conservadora no es la correcta. Entonces el de que yo soy el que dirige el seminario y yo soy el que manda y no. Y entonces también creo que hubo cuestiones de económicas que empezaron ahí en pleito. Okay. Entonces, digo, sí hubo mucha controversia, llega un nuevo obispo y lo corre. Pero yo ya nunca busqué, o sea, a mí cuando ya no me dan cita, yo dije que no, ya no me quieren dentro. Pero después empecé a platicar con compañeros y me doy cuenta que son otras cosas. Incluso a un compañero no lo quería ordenar y lo quería correr y lo presionó tanto para que renunciara. Mi compañero nunca se dejó, que el día de hoy es padre. Fue el único de mi generación que llegó. Y ya él lo quería correr. Le hizo 3 años, se llama magisterio, te sacan 1 año del seminario, pues supone que por ley es 1. Él le hizo 3 años. Y le andaba buscando cualquier cosita para correrlo. Yo lo veía, íbamos por un café y así me decía, Carlos, es que estoy muy consciente de que están buscando cualquier pretexto, pero mis informes no les han dado armas para correrme. Eso sí es vocación, güey. No, sí, o sea, Marquito, bueno, el padre Marco, bueno, para mí es Marquito, pues yo lo vi de niño. Marquito nunca agachó la cabeza. Yo creo que si yo hubiera tenido la fuerza como él y no me hubiera enfermado como dormía, a lo mejor hubiera sucedido, pero Marquito, siempre le decía, Marquito, tú vas a llegar. Y de hecho los que nos decían de que ustedes van a ser la dupla de rectores formadores. O sea, decían que Marquito y yo íbamos a ser rector espiritual, rector formador, obispo, rector. O sea, nos decían que íbamos a ser los de la dupla. Entonces te digo, llega este nuevo rector, yo ya nunca me acerqué, ya nunca supe nada. ¿Nunca le preguntaste al rector antiguo? No. ¿No? No, porque ya después de eso, digo, no me habla, me da todavía más coraje, me alejo más. Dijo Jenny Rivera, probé la libertad y me gustó. Monterrey, o sea, me voy a estudiar a Monterrey, que Monterrey, pues, obviamente uno pueblerino de Saltillo, Monterrey, fiesta, todo, o sea, yo dije, no, güey, ¿a qué me regreso? O sea, yo ya conozco, llego a nutrición, ese era el cambio de carrera otra vez, la última que hago, y yo en nutrición triunfo, o sea, en nutrición llego siendo todo un político, llego siendo jefe de grupo y organizando fiestas y todo. Oye, yo les organizé una fiesta a mis compañeros que, ay no, se me cayó una compañera, pero, o sea, no le pasó nada, pero se cayó así donde andamos en la alberca y fue hacia dar. Entonces me vuelvo o sea, al contrario, ¿no? De ser como que el niño retraído o el que no era popular se vuelve niño popular en la carrera. Tanto que soy el que sube a dar el discurso en plena fiesta de graduación. Sí. Y de que, hermanos, así de que no. Promedio 7.2, pero el discurso de graduación. No, déjame decirte, salí con mención honorífica. Y puedo decir que fui el único de mi generación que se fue de intercambio a España. Fui el único de la generación que llegué a Europa. Entonces, o sea, fiestero y lo que quieras. Sí, sí. Pero mención honorífica. O sea, hasta esa. Y ahí lo tengo. Y mi mamá la tiene enmarcada ahí en la sala. Dije, ¿cómo no? Al lado de cuando entraste al seminario. A un ladito. Sí. No, entonces... Segunda oportunidad. No, era la tercera. Tercera oportunidad. Era la tercera. No, pero, o sea... Digo, ya no busqué. Ajá. Pero incluso supe que al rector le dolió mucho. Porque lo sacaron de una manera... El que fue mi rector. Lo sacaron de una manera... Igual como me querían sacar a mí por la puerta chica. Y no había motivos. Fue un pleito de egos, un pleito de poder, que me lo sé, lo conozco. Y tío, por todo ese tipo de cosas yo dije, no, lo mejor es ya, es irme. La gente, tío, fue cruel. Y tío, a veces que me señalaran, incluso a veces de la familia. Eso a veces me calaba. Porque a mis tíos era así como que, pues es tu hijo el que iba a ser padrecito. Y yo así, mira pero cómo con anda ese el hijo de Tere. Ajá, o sea, con ese tonito que tú sabes de que... Sí, claro. Yo dije, güey, ¿por qué?
La gente me daba la espalda, la gente... eh, yo quería llegar a platicar y no. Y de quien menos lo esperé, tuve el apoyo. Porque no todo ha sido malo. O sea, yo a la fecha me puedo topar gente de las parroquias y me siguen saludando con todo el cariño. Sí. En Facebook las señoras, las viejitas, de que, ay, mijo, y mijo, bendiciones para tu familia, ¿no? Entonces, y aunque parezca chistoso, pero yo digo, güey, ¿todavía se acuerda de mí? Y luego las señoras me escriben de que, mijo, ¿cuándo vienes a desayunar? Porque me hacían tortillas de harina. Para que tengas por unas de harina como te gustaban. Y yo, "Ah". Entonces, es difícil. Y es complicado. Y a veces expresar que fui seminarista en mi persona es muy complicado decirlo. Es muy complicado. Porque la gente me señala, la gente de que, pa' esto. Pa' esto. Y sí está muy, muy difícil. Te digo, después de eso yo salgo a quien fue mi formador y quien habló y todo lo que quieras de mí. Al final yo tenía un cariño porque pues era mi padrino. Fui y me le enfrenté. Le dije, a ver, ¿qué fue y qué dijo? Le dije, a mí me dijeron esto, esto. No, que ya me habían dicho que lo iba a negar. Y dije, güey, lo perdono. O sea, pues no me da ni de comer, ni yo a él. Qué bueno. Ahí luego lo sigo en redes. Veo que está estudiando y digo, qué chido. O sea, pues qué padre. Ah, padrino, qué bueno que anda por allá. Ah, qué bueno, mi hijo. Ah, ¿cómo has andado? Bien, bien. Hasta ahí. Pero sí duele. Y es muy difícil porque te digo, en el seminario era muy ovacionado. Llego a mi casa y el golpe de realidad. Ya nadie te ovaciona. Ya nadie te quiere. Ya nadie te extiende la mano. Y eso fue el golpe de realidad. O sea, después de ser el más ovacionado. Sí, todo el contraste, güey. Ajá. A quedar en el olvido. Y porque, como decimos, la formación de sacerdote son 10 años. Son 10 años. No cualquiera lo aguanta. No. Y mucha gente como que tiene ese que pues no aguantó. Exacto. Cuando ni siquiera saben que no fue porque no aguantaste, güey. Fue por otros motivos. No, o sea, y fueron otras situaciones, te digo, y a veces, te digo, es complicado y es difícil porque a veces también me duele el hecho de que les pregunten a mis papás. ¿Por qué se salió? ¿O qué? Una, ¿por qué se salió? Y otra viene todo el morbo de, es que porque esto, es que porque aquello, es que yo lo vi en una fiesta, es que yo lo vi que andaba con alguien, es que yo lo vi y qué onda. Y a ver, y a veces es en su mismo círculo. Y eso a mí me duele. Claro. Porque que a un padre le digan algo así. Los papás saben cómo somos los hijos. O sea, mi mamá me dice, yo sé lo que eres. Y yo sé lo que es tu hermano y lo que es tu hermana. Yo sé lo que son. O sea, me dicen, ah, no nos vas a ocultar. Pero la manera en que van y se los dicen a mis papás es lo que a mí me duele. Porque se los dicen con De la molestar. hazaña de... Ajá, o sea, porque de te fregar. quieren etiquetar. Exactamente. De que pues andaba en una fiesta. De que pues andaba... Yo me lo topé con tal persona en no sé qué. Y pues, ¿qué andaba haciendo ahí? A pesar, ni he andado haciendo nada malo, ni me he andado escondiendo en nada. No, y aunque lo anduvieras haciendo, güey, es muy tu pedo. Sí, o sea, y es muy difícil. Una vez me topé a unos amigos de ellos, fíjate, en Soriana. Soriana, o sea, tú dices, ¿no? Iba acompañado, claro, y íbamos saliendo con un un 12 de cerveza. Estas personas van y le dicen a un padre, que el padre sigue siendo muy amigo mío y salimos a comer y platicamos y él de que, güey, acompáñame para esta, sí, ¿qué onda? No, sí, esto, no, sí, lo otro, y ya. Entonces me dice mi amigo que, güey, vamos a comer. Y yo, vamos. Fui a comer. Me dice, güey, pasa una situación. Y yo, ¿qué pasó? Se resulta que estas personas te vieron. Y yo, sí. De hecho, fui por unas cervezas, fíjate, porque iba a ir a una carne asada con ese padre y más amigos. Y yo venía acompañado. Entonces, dice, pues me dijo la señora. Y yo sé cómo es la señora. La señora de un tiempo para acá se hizo muy de que piadosa, muy todo. Y está mal que uno agarre una cerveza. Y le dije, ¿qué te dijo?
pues que te había topado con una cerveza, pero que te habían visto, y recalcó mucho que te habían visto muy bien acompañado. Que quién era, que qué sabía, que por qué lo hacen de esa manera. Ajá. Y me han topado de frente. ¿Por qué no vienen y me lo preguntan a mí directamente? A mí me cala que diga. Y te lo juro que a veces sí digo de que quisiera ponérmeles enfrente y decirle, a ver, ¿qué chingados traes? ¿Qué información quieres, ¿Qué señora? quieres saber? ¿Qué quieres que yo te diga? Que te diga dónde andan, ni a mis papás les digo. Eso es lo que duele de todo el proceso. Y claro que me dolió, y claro que me duele eso, el hecho de que a veces les recuerdan a mis papás, y a mi papá es el que más le dolió. Porque mi abuelita era la señora que estaba en misa a las 7 de la mañana y decía otro tío que si mi abuelita no estaba en la iglesia, el padre no oficiaba la misa hasta que no estuviera mi abuelita. Porque mi abuelita era una señora que todos los días en misa a las 7 de la mañana en un pueblo. O sea, pues vengo de un pueblo y la gente, pues allá en los pueblos a las 7 en la misa, ¿no? Mi abuelita estaba a las 7 de la mañana en la iglesia, mi abuelita llegábamos y mi abuelita con su rosario, con su Biblia. Siempre cantamos la guadalupana el 12 de diciembre. La guadalupana. Siento la burrita de que ya se empiezan los Sí, la gente villancicos, o sea. devota de los, Entonces de los ranchos. mi papá también, una persona muy devota, muy religiosa. A mi papá le dolió mucho. Mi papá sí me decía de que, hijo, no piensas regresar, hijo, no piensas volver, no, acercarte a Dios. Y yo, es que de Dios no estoy alejado, papá. Le dije, pero lo que pasó, ya no. Entonces, yo con mi papá, ¿Tú le contaste a tu papá lo que realmente pasó? no. Ok. Yo a mi papá, en su momento no se lo conté. No, claro. Con mi mamá me abrí un poquito más, pero mi mamá sí fue así como que, ay, mijo, donde quieras estar. Si es aquí, aquí. Si es allá, allá. O sea, donde tú estés feliz. No O sea, no importa el importa. por qué. Para mi mamá siempre ha sido más de que, ay, sean ustedes y donde sean felices. O sea, se detiene un poquito más por mi papá, pero mi mamá acá solas me ha dicho, donde seas feliz, donde seas tú y ya, tan tan, que nadie te haga daño. Pero mi papá no. Okay. Yo nunca le dije a mi papá que ya regresa y mira, es que la gente te dice y la gente. Mi papá ha sido mucho de invitarme a desayunar o a cenar así para hablar conmigo. Hasta que una vez le dije, me dijo, vamos a desayunar. Y yo, vamos, papá. Entonces ya voy con mi papá. Y mi papá, y mi hijo es que regresa y que... Le dije, mira, papá, todo esto que les conté, se lo dije, le dije más cosas. Porque hay también muchas cosas que también, digo, me reservo porque están más fuertes zonas. Le dije, ¿a eso quieres que regrese? Yo no quiero. Le dije, y si tú lo quieres hacer, adelante. De hecho, hay una manera en que se les llama diáconos permanentes, que son hombres casados, pueden estar al servicio de la iglesia. La única condición es, bueno, entre las condiciones es que la familia tiene que firmar. ¿Sí? Le dije, mira, adelante, vete de diácono permanente. Firmo. Y si mi mamá y si mis hermanos firman, adelante. Le dije, nada más que puede ser, le dije, que la relación con mi mamá se puede afectar. Le dije, o el día que mi mamá fallezca, le dije, mira, yo firmo para que tú te vayas de diácono permanente. Vete de misionero, vete lo que quieras. Le dije, pero yo ya no. Cuando yo le cuento todo, mi papá se queda así. Le dije, ¿es en serio? Después me dijo, mira. Ya le dijiste todo lo que había pasado. Todo, o sea, y todo lo que yo vi adentro y todo lo que yo viví. Le dije, yo no quiero. Le dije, estoy mejor afuera. Después tuvimos la cercanía de más personas, supieron más cosas de lo que se vivía. Y le decía a mi papá, ¿qué onda? No, estás mejor acá afuera, hijo. Le dije, pues es la realidad, papá, o sea... Claro que también me cuesta y es algo que luego discutimos entre amigos que estamos afuera y los que están adentro, que ya son padres, porque luego nos vamos a cenar amigos padres y los que estamos afuera. Tengo un amigo que es tránsito, que fue seminarista también, fuimos de las generaciones. Claro que la vida del seminario, claro, la vida del sacerdote es un poco más cómoda en el hecho económico, ¿sí?
es un poquito más cómoda. Y es lo que nosotros decimos de que, güey, pues acá afuera, pues no. O sea, pues acá pues sí es pelárnosla más, o sea, Sí, ahí ya sí. tienes como tal. Y allá, pues quieras o no, tienes algo más seguro, sí, o sea, y la iglesia te protege, claro, digo, te, te protege más en lo económico, en darte un refugio. Hay una, por ejemplo, aquí en Saltillo hay una casa para sacerdotes, que en caso de que la parroquia no tenga Sí, una algo casa, para. pues ahí pueden, les rentan o les prestan un cuarto. Los cuartos están muy bien, están acondicionados. Eh, pues uno en tu casa pues te tienes que ir a buscar, ¿no? O sea, nunca falta la buena voluntad de las personas que te dicen, tenga padre para un refresco, tenga mi hijo para, por me acuerdo en las colectas que te estabas con de que recibiendo los sobres y la gente siempre, te digo, son cosas muy bonitas que te decían, ten mijo, esto es lo del sobre y ten, y lo te decían por acá por abajo, ten, esto es para ti, para una coca. Entonces, o sea, qué padre, ¿no? O sea, de perdido algo, la gente veía, nunca te falta comida porque no hay la gente que al menos un plato de frijoles, un plato de arroz, un plato de huevo, unas tortillitas, la gente te lo ofrece. Y digo, todos esos detalles yo sí los guardo y yo digo, es que la gente te los da. Pero acá no. No, acá tú tienes que buscar tu Pues tienes que tortita. buscar, o sea, tienes que buscar las tortillas. Pues cuando voy a Audito no me dicen de que, ¿qué onda, Audito? Un lonchecillo, algo, ¿no? Pues termino y a veces te terminan enojados Hasta y me terminas terminan. poniendo tu Sí, lunch. me salen corriéndome porque pues les molestó de lo que los audito, ¿no? Ajá. Pero pues en el seminario nunca, digo, en esa parte yo sí digo, güey, es más cómodo y es más fácil. A veces le decimos a un compañero, con este amigo cuando nos juntamos, le decimos, güey, tú no te tienes que levantar cuando trabajé yo en las plantas, ¿no? Que me tenía que levantar a las 4 de la mañana, 4:30. Le digo, güey, tú no te tienes que levantar a las 4 o 5 de la mañana. O sea, tú te puedes despertar bien a las 8 de la mañana porque ¿a qué hora se abre en una iglesia, una oficina de la parroquia? ¿A las 10 de la mañana? ¿A las 9? Le digo, tú bien te puedes levantar fresco a las 8 de la mañana, 8:30, para estar en la oficina a las 10. Y no tienes que cubrir tú el horario. Para que salgas a qué, a las 6, a las 5. Pero es que uno no puede salir, que ustedes andan más de fiesta. Le digo, sí. Pero pues porque tu obligación es trabajar los domingos. Le digo, y los demás días si tú dices, no, pues hoy el padre no va a estar, pues lo puedes No hacer. está. Pero tú en la oficina no puedes decir de que, oiga, no voy a venir a trabajar. Hoy no estoy. Pues Ya no, o sé. sea, entonces, sí hasta cierto punto, sí era una vida un poquito más cómoda. Y déjame decirte que eso fue algo que al principio me costó mucho. Yo sé que, güey, yo en ese, cuando, pues, fíjate, mis papás me daban dinero para irme, ya no eran los 150, ya me daban Ah, más. Porque aparte, pues, acuérdate que el hijo iba a ser padre, entonces mi papá era como que, pues, para que a mi hijo no le faltara nada. Entonces, yo me la podía vivir los domingos, que me daban la tarde libre. A veces decía a mis papás, pues déjenme, voy a galerías. Y yo me la podía pasar en Liverpool buscando camisas, pues porque yo traía dinero. Porque aparte de eso, pues nos daban algo en las parroquias. Y pregúntame ujú, ahorita, es como que no te puedes dar tanto ese lujo. claro. Podemos ponernos de acuerdo de que, güey, vamos a comer a tal restaurante. Y vamos bien inventados todos. O le puede hablar a amigos de que vamos a cenar a tal lado. O sea, sí fue algo que también que me pegó. El estilo de vida. Pero, este, sí fue un cambio muy, muy radical. Y la gente no lo entiende. Y tengo compañeros también que han salido y salen y yo los veo luego publicando y de que no, la iglesia. Y yo así de Ah, que, ya ay, sé, mijo, güey. cállate. O sea, no, que el seminario, de que cállate. O sea, tampoco no hay que ser malagradecidos. Porque a lo mejor te molestas. Se apagó. Ya se juego. Ya se está acabando la memoria. Sí. No, Ven. no, todavía Ah, hay otras dos. no, pues tú dime. O sea, ¿sigue funcionando o no? Sí, Ah, ok. la tuya ya no, pero en esa nos vemos los dos. Bueno. Te digo, Pero, hablan pestes y yo sí digo que no, güey. O sea, tampoco no se trata de ser no, malagradecidos. y la realidad de mucha gente que habla mal de la iglesia es que le echan por culpa de alguna persona que se dedica a la vida religiosa, le quieren echar la culpa a la iglesia de todo, Exactamente. cuando no es así. Sí, porque al final de cuentas, algo que yo he entendido es, eh, una, para empezar, Dios y el ser humano, sepáralo. La iglesia fue algo fundada por el hombre, ¿sí? Y como todo fundación o como
toda organización siempre va a haber ciertas limitaciones o cierto régimen, en todos lados. Si tú te quieres ir, no sé, por ejemplo, a inscribir aquí en Saltillo al Club Campestre, para que tú seas socio, te van a pedir ciertos lineamientos y te tienes que cuadrar a esos lineamientos. Es en todos lados. Si tú quieres ir a una escuela, a un colegio, a etc., te tienes que cuadrar a ciertos lineamientos. Eso no los puedes quitar, ¿sí? Y en la iglesia sucede lo mismo. Aquí el asunto es cómo es esos lineamientos, cómo los manejan cada persona. Esa es la diferencia, ¿sí? Entonces, hay parroquias, hay sacerdotes que sí son más comprensivos, más... mucha gente dice, es que son bien light. No, pero entienden más la realidad. Y hay padres que son más cuadrados, más conservadores. Y te puedes topar de todo. Entonces, son maneras, son estilos, ¿sí? Pero pues son personas, al final de cuentas son personas. Y eso la gente no lo entiende luego con la religión, ¿sí? Y a cualquier religión que vayas. O sea, tengo amigos y en la carrera me topé amigos testigos de Jehová, me topé cristianos, mormones. Todo es diferente. En cualquier religión que tú vayas, siempre va a haber unas limitaciones o cierto encuadre al cual tú te tienes que acoplar. Y eso es lo que a veces no me agrada tanto, que me dicen, no, que sí, que por eso. Y yo de que no. O sea... Sí, por una persona o por una cosa, pues no vas a enjuiciar a toda la... Exacto, o sea, como te digo ahorita, o sea, yo vi cosas que yo sí dije, no me agrada. Pero no por eso me voy a poner a, no, que sí, que porque dijeron que esto, o sea, no. Y yo a lo que iba y yo a lo que en ese momento peleaba, y yo creo que es lo que ahorita, es que en definitiva la iglesia tenía que actualizarse y ver más los problemas de la realidad de hoy en día. Digo, con esas preguntas que me daban, y a mí eso nunca se me olvida de esa foto de ver a las chicas que se casaron. Pues tienes que incluirlas, porque Dios no las excluye. Una vez platiqué con un padre, me decía de que dime en qué parte de la Biblia te dice que solamente el hombre puede amar a una mujer y la mujer tiene que amar a un hombre. Y si el primer mandamiento es amarás a Dios, a tu prójimo como a Dios mismo. Y lo hablábamos con Rubén, o sea, el nuevo mandamiento es ámense los unos a los otros como yo los he amado. Claro. Y lo que decía Francisco, son personas, se aman. Que claro, que ahí viene después la otra de oye, los actos, que se hagan, el descuido, que se cambie todo el sentido. Ah, bueno, ahí ya es distinto. El acto lo hacemos los seres humanos, pero no lo puedes cambiar, no puedes excluir a alguien solamente porque sigue siendo persona, sigue siendo una persona y si un padre sigue siendo hijo de Dios. Ya dije, sí es cierto. El hecho me causaba mucho conflicto también luego cuando entraba a las misas de bodas, había padres que por ejemplo, las bodas también. Otra cosa que a veces en mi familia me causa conflicto. Es que mando a mis tíos. Una disculpa. De antemano. ¿Por qué se va a casar de blanco si está embarazada? ¿Por qué se va a casar de blanco si ya tiene hijos? No, pues ya para qué, como dicen en mi rancho, ya está calada. ¿Por qué? Está calada. Oye, si tú no sabes realmente el por qué se casan de blanco, ¿tú sabes? Pues no, porque así venden el vestido. Porque así es más barato el color blanco. No, yo sabía que era porque, sí, como que porque había una de pureza, de castidad, o sea. No. ¿Cuál es por qué se ha visto? Aquí dando primicia. No, el significado realmente significa la dignidad de la mujer. Ok. Por eso el casarse de blanco y por eso el salir de su casa. No es de que si salga pura, santa y casta, no, es porque la mujer tiene que salir de blanco digna. Okay. Como una persona. Significa la dignidad. No que si es virgen o no. No. Es la dignidad con la que sale una mujer. Y por eso es el camino hacia el altar, porque camina dignamente de blanco. Ok. O sea, ¿y eso es algo de la religión? O sea, ¿o es...? Obviamente que, bueno, hasta donde yo sé, que te lo enseñan cuando te dan las pláticas. Se supone que los tienen que enseñar. Y el significado de ese realmente es porque un padre no lo decía. Nunca vayan a ir a decir que es por la virginidad, que no sé qué, porque hacen sentir mal a las personas. Y bueno, pues sí es cierto, ¿no? Sí, entonces nos vestiríamos de otros colores. Por eso, exactamente. Por eso cuando bautizan a un niño, ¿de qué color lo blanco? Porque es alguien digno. Está saliendo dignamente o está ingresando dignamente.
Por eso cuando es la primera comunión, que todos parecemos bolitochas, mis fotos de primera comunión, güey. Parezco bolitocha, o sea, parezco la pelotita del ¿cómo se llama? Del billar. Del billar, ajá, o sea, imagínate, porque mi mamá me puso todo de blanco, ¿no? Ajá. Entonces, y está bien gordito, entonces imagínate, o sea, parezco la bola blanca. Por eso te visten de blanco. Oh, yeah. Porque la vestidura blanca significa la dignidad. Por eso el sacerdote se viste de blanco. Oh. Sí. Ahorita que pienso, sí es algo de la religión católica. Por eso la novia se viste de blanco. No es por la dignidad ni porque nada. Y a mí me causa mucho conflicto que digan eso. Entonces digo, otra respuesta también el hecho de cuando se casaban. Y hay padres y hasta la fecha de que la mujer tiene que estar en la casa y tiene que estar sumisa al hombre. Güey, ¿por qué va a estar sumisa? Para empezar, yo nunca en mi casa vi un ejemplo de que mi mamá fuera sumisa a mi padre. Sí. Fue una persona que salió a trabajar, mi mamá ha trabajado toda su vida, había acuerdos entre ellos que pues uno como hijo desconoce, que oye, yo trabajo, yo tuve a los niños, yo esto, pero no, la mujer le tiene que tener la comida, ¿por qué? Uh-huh. Entonces, eso era lo que yo peleaba. Tenemos que transformar a dar una respuesta a esas situaciones. No es que tú... Y ahí justamente venía lo que te decía. Me llegaban personas de que es que el hombre me golpea. Y había padres que decían, es que tienes que aguantar. Algo tú le hiciste para que él te golpeara. Y yo, güey, ¿por qué no? O sea, no. No tienes por qué aguantar esa violencia. Claro. Sí. Lo que te decía, la cuestión de la sexualidad. ¿Cómo van a vivir la cuestión de relaciones sexuales entre parejas? Y que se dice, no, es que eso no se puede hablar. Así, tú no sabes. Que no, no. Y solamente van a tener relaciones para tener hijos. Claro que no. Claro que no. Pero falta la preparación y era lo que yo peleaba. Que nunca me dejaron aterrizar. Ahorita fue un revoltoso, ¿verdad? De que, ¿qué? No, es que sí, o sea, siempre me tacharon de revoltoso. Pero qué bueno, porque al final de cuentas ese tipo de personas son las que hacen la revolución. No, y al final de cuentas yo dije que, güey, es que si no le damos una respuesta a eso, pues nunca va a haber un cambio. Y al final es algo que está pasando hoy en día. Es algo que está sucediendo hoy en día. Y yo lo vi cuando estuve en España. En España el hombre va y deja al niño a la escuela, al kinder. Y España es una ciudad muy católica. Un país muy católico, perdón. Y el hombre iba con la carriola llevando al niño a la guardería. Llevando al niño con la mochila al kinder. Si lo haces aquí en México y más acá en el norte, no, como... Al hombre no lo van a bajar de mandilón. Pero es algo muy normal. Sí. Coincide con algo que hablamos en el video pasado con Elena y Alejandra. Sí, o sea, al final de cuentas, digo... Ya hay un poco más de hombres involucrados en la paternidad, pero todavía sigue siendo como un estigma. Exactamente, sí, entonces, ¿por qué lo vas a dejar a un lado? Sí, entonces, digo, eso fue lo que a mí me orilló y la manera en la que me lo dijeron, la manera en que lo hicieron y que la gente no sabía, fue lo que me hizo decir, ¿sabes qué? Yo me voy por otro lado. Oye, Carlos, lo siento, pero... Pues ahora sí nos tenemos que cortar, güey. Sí. Porque luego se nos va a ir media... Toda la... Deja tú, se nos va a ir medio video, ya no sé hasta cuándo graben esas cosas. Oye, pero qué chido, la neta, yo creo que hay que hacer una segunda parte porque faltó que nos contaras, lo voy a balconear, de la novia que tuviste un mes antes de irte al seminario. de cuando te volviste el empleado del mes con la otra empresa que... No, tenemos que hablar de la cuestión laboral. Hijo de su madre. La cuestión laboral, que también es otro tema. Es otro tema. Yo creo que hay varios temas ahí todavía interesantes. Sí. Entonces hay que dejar todavía una segunda parte. Sí. Pero por lo pronto yo creo que aquí le cortamos. Sí. Te agradezco un chorro haber venido. La neta estuvo bien chida la plática. Se fueron las 2 horas. Casi 2 horas bien rápido, güey. Sí. Y pues nada. ¿No quieres agregar? No, pues a veces solamente lo único que yo pudiera decir, y es algo que yo siempre digo, e incluso hace poco platicaba y yo decía de que nunca puedes juzgar a alguien por lo que traes. O sea, o por la apariencia. Más bien, nunca puedes juzgar a alguien por la apariencia o por lo que vivió, que tú sepas. Porque tú puedes señalar y es muy fácil señalar, pero tú no sabes lo que hay detrás. ¿Sí?
Y esto lo vemos simplemente con las personas. Lo más común, no es lo de siempre, ¿no? Pero lo más común es señalar luego a las personas que son adictas a algo. O las personas que están viviendo algún problema o que se dedican a algo, tú no sabes, porque obviamente que hay personas que se involucran por gusto, ¿verdad? Pero el contexto de lo que hay detrás, esto es lo que tú no puedes nunca puedes juzgar, porque tú no lo conoces. Y eso fue lo que te digo, yo lo aprendí a partir de que se me juzgó por todo, y que se habla y que se dice de mí, y que se me exponga, tío, a mí eso me dolió mucho en las homilías que el padre decía de que es que él y es que la mamá, es que... A ver, espérate. Nunca me mandaste citar para decirme, oye, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué te hicieron? ¿O qué estás viviendo? Como un juicio sin fundamento. Exactamente, o sea, un juicio sin fundamento. Entonces, yo digo, nunca puedes juzgar, primero tienes que conocer a la persona. Y yo creo que eso es lo que me ha abierto la mente mucho, fue cuando llegué a Monterrey, porque Monterrey es una vida completamente a Saltillo. Cuando viajo a Ciudad de México es otra mentalidad completamente aquí. Cuando fui a Sayulita, me acuerdo también eso. No sé por qué, pero porque Sayulita olía puro a marihuana. Y yo dije que, ay no, Dios bendito, porque marihuana. O sea, yo así que no. Y cuando estoy en Europa, o sea, cuando vivo yo solo allá en España, en Europa, coincidir con muchas culturas, coincidí con eslovacos, coincidí con colombianos, coincidí con mexicanos también, coincidí con argentinos, ver a africanos, y luego visitar distintas ciudades. Digo, ya te pasó, ya lo viste, te abre la mente, que te dices, no, güey, o sea, no puedes juzgar porque tú no sabes lo que está viviendo la otra persona, y no puedes andar siempre de persinado por la vida. Entonces, eso es como que el mayor aprendizaje que siempre he tenido de vida, de que no señales, porque señalar es muy fácil, como dice en la Biblia, y lo dice en la Biblia: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces, digo, la Biblia también es muy sabia, y si la vemos desde la parte filosófica, desde la parte religiosa, pero pues ahí nos dice muchas cosas. Pero desgraciadamente hoy en día, y hoy en día todo es señalar. Redes sociales, por eso yo tengo mucho miedo a redes sociales, porque todo es señalar, o sea, todo es y el dedo, y ven el... Y bueno, malo, y a lo malo también, a lo bueno también lo ven lo malo. Sí, o sea... exactamente, y es más fácil que se haga viral algo malo que algo bueno. Sí. Entonces, desgraciadamente estamos en una sociedad que hoy en día juzga y hace prejuicios y juicios sin conocer nada. Entonces, digo, si cambiamos un poquito el chip y cambiamos eso de no hacer prejuicios, es distinto. Coincido contigo completamente. Y ya. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Carlos, por haber estado aquí. De nada. Antes de irme, quiero mandarle un saludo a Edgar y a Pablo, porque siempre me dicen... Edgarcito y Pablo. Claro. Edgar es tu fan número 1. Edgar se emociona cuando te ve. Un saludo a Edgar. Sí. Edgarcito, sí. Edgar es el más fan. Fíjate que Edgar me recuerda mucho a ese niño que yo te decía que tenía mucha chispa. Porque yo hablaba hasta por los codos como Edgar. O sea, hablo todavía, ¿verdad? Pero ya lo vimos. Yo era como Edgar, que hablaba mucho, ¿no? Entonces, sí, Edgarcito y Pablo, que son los niñitos, son mis sobrinos también. Pues un saludo a los dos. Un saludo a los dos. Un día los invitamos aquí. Sí, para que te hablen de béisbol, porque mira, Edgar se sabe ya me dijeron que ya tiene toda su carrera. Él ya tiene todo. Así como tú, como claro. ser papa, güey. Papa, él ya, imagínate, uno papa, el otro jugador de béisbol profesional. O sea, él ya, mira, el próximo, ¿cómo se llama Otani. No. Otani, ¿o qué? Uno que era muy famoso, que era mexicano, que jugó en las Grandes Ligas. Pues hay muchos, güey. Pero no que... Ay, no. Fernando Valenzuela. Imagínate el próximo Fernando Valenzuela, Edgar. Porque de repente te habla y luego de repente llega y me dice, tío, es que mira, jugó no sé quién, y entonces el catcher, y yo, ay, mi hijo, pues... Yo no entiendo. Sí, mijito, está todo muy bonito. Es que no entiendo nada, o sea, pues yo voy a los zaraperos a ver ahí, pues sí. A embriagarme ya. Eso uno va a O sea, no. A bueno, comer espero que se lo esté viendo, Edgar. No, esto ya no.
Pero pues sí, o sea, yo decía que mi hijo, pues uno sabe que corren la primera, segunda y tercera, y pues cuando la vuelan, y pues es ya home run y ya, pero es lo que me sé, pero el día, no, y que la velocidad y que esto, y yo de que, no, mijo, no, ya me pides mucho. A mí háblame de otras cosas. Muy bien. Bueno, entonces agendamos el próximo video para la segunda parte de todo lo que faltó. La segunda parte. Nos faltó tiempo. Nos faltó tiempo, exactamente. Es que hablo mucho. Pero tenían que entender también el contexto previo. Sí. Para poder saber el porqué de la salida y el por qué suceden las cosas. ¿Y cómo es la vida en el seminario también? Y es muy divertida. Muy, muy divertida. Digo, me ayudó mucho a madurar. Fue muy divertido. Hice las travesuras que no hice en mi casa. Porque digo, quemar una colcha. Y un saludo, padre. Así después encontraron esa colcha quemada. Fuimos nosotros. Tu hijo de... No fui yo, fui otro compañero. También se llamaba Carlos, fue el que la quemó. Pero pues yo andaba ahí en la bola. Yo andaba en la bola, pero me da mucho miedo. Tanto pegue el que mata a la vaca como el que les tira. Sí, luego nos castigaban. O sea, y luego cuando te castigaban te daba risa en lugar de enojarte y así. O sea, era muy buena publicidad para el seminario. No, la verdad es una experiencia, te digo. Si volvieran a hacer, volvería a estar. Sí. O sea, la verdad sí lloré, reí, canté, brinqué, hice de todo. Y por eso yo digo, el amor a esa etapa de mi vida siempre y siempre la voy a guardar con todo el cariño por lo bonito que se vivió. Qué bueno. Excelente. Con nosotros hasta la próxima. Vean el episodio, escúchenlo en Spotify con Carlos Almanza y la vida del seminario, la parte 1. Parte 1. La parte 1 Falta la parte 2. Almanza. Por lo pronto, hasta la próxima. Nos vemos en el siguiente episodio de La Cueva del Lobo. Y bye.